Primera parte. Manuel. Tenía 8 años cuando mi madre murió. Roberto y yo teníamos un petate y dormíamos en el suelo. Marta y Consuelo dormían con mi mamá y mi papá. Como entre sueños, recuerdo que nos llamaba mi padre. Nos gritó, porque siempre he tenido el sueño muy pesado. «¡Levántense, cabrones! ¡Levántense, hijos de la chingada! Que se está muriendo su madre, y ustedes echados ahí. ¡Cabrones! ¡Párense!». Entonces me paré muy espantado. Recuerdo perfectamente bien los ojos de mi madre y cómo nos miraba. Echaba espuma por la boca y no pudo hablar. Le mandaron a hablar a un doctor que estaba a una cuadra de donde nosotros estábamos. Vino y examinó a mi madre, pero duró poco puesto que creo que expulsaba el aire pero no podía aspirar. Se puso como muy morada y en una noche murió. Mi madre estaba encinta otra vez y murió con otro hermano mío dentro, porque recuerdo bien que tenía su barriga mamá. A mi hermana Marta la acabó de criar otra señora, porque esa sí se quedó muy chiquita. No alcanzo a comprender si fue a causa del parto o fue congestión realmente, como me dijeron. Un dato que me impresionó mucho fue que ya una vez tendida mi madre, aquello que tenía en el vientre, que era otro hermano mío, todavía le brincaba adentro. Todavía le brincaba y mi padre hacía unos ojos de desesperación. Pero no sabía mi padre qué hacer, si que le cortaran y lo sacaran o lo dejaran allí. Mi padre lloró mucho, mucho. Lloró y fue y les avisó a todos sus compadres. Fue una cosa que sorprendió a todo el mundo. Tenía 28 años. La tarde anterior la habían visto que había andado lavando el patio, había andado haciendo el quehacer de la casa. Todavía estuvo expulgando a mi papá, en la puerta, mi madre sentada y mi padre recargado en las piernas de ella. Entonces vivíamos en una vecindad de sol. En la noche me dijo mi mamá, «Ve y compra sopes de atole». Nada más caminé a la esquina. Al dar la vuelta había una señora que vendía sopes, tamales y atole. Ah, por cierto, era un día lunes. Recuerdo bien, porque un domingo antes habíamos ido a la basílica con mi padre y mi mamá. Entre nosotros tenemos la creencia de que el aguacate, el chicharrón y la chirimoya son muy malos para la bilis, haciendo un coraje y comiendo eso, ¿verdad? Y pues habíamos comido todo eso el domingo y el lunes en la mañana, mi madre hizo un coraje bastante, pero bastante fuerte a causa de mi hermano Roberto. Se disgustó muy fuerte con la vecina de al lado. Transcurrió todo el día. Terminó mi padre de trabajar. Vino a casa y estuvieron los dos contentos ese día. Todavía cenaron. Nos acostamos todos. Fue rápida la muerte. No tuvo tiempo mi padre de llamar un cura y casarse con mi mamá antes de morir. Al entierro de mi madre, pues vino muchísima gente. Mucha, pero mucha gente, en exageración. De la vecindad y de la plaza. No sé cuánto tiempo estaría permitido entonces tener un cadáver en la casa, pero la gente empezaba a protestar porque decían que ya se estaba descomponiendo el cadáver y mi papá no quería que se lo llevaran. Cuando fuimos al panteón y bajaron la caja de mi madre a la fosa, mi papá trató de echarse con ella a la tumba. Lloraba inconsolablemente mi padre, día y noche, a causa de ella. Recuerdo después que cuando llegamos a casa mi papá nos dijo, «Ahora solo me quedan ustedes, hijos». También nos dijo que debíamos procurar portarnos bien porque él iba a ser padre y madre para nosotros. Y cumplió al pie de la letra su palabra. Pero cuántas veces habíamos de escuchar a mi padre decirnos a mi hermano y a mí estando él enojado, «No tienen madre, cabrones». Mi padre quiso mucho a mi madre, pues transcurrieron 6 años de su muerte cuando se enamoró de Elena. Mi padre quiso a mi madre mucho, a pesar de los disgustos. No estoy enterado, pero creo que mi madre y mi padre se casaron por amor. Se conocieron en el restaurante La Gloria, donde trabajaba mi padre y ella trabajaba allí. Había otra mujer, Lupita, que trabajaba ahí también, y tuvieron un disgusto mi papá y mi mamá por eso. Mi mamá era de un carácter, pues, alegre, ¿verdad? Un carácter muy opuesto al de mi padre. Era alegre y le gustaba trabar conversación con todo mundo. Siempre estaba cantando. Por las mañanas ponía su brasero, sacaba el carbón, lo echaba sobre a la hornilla, le ponía unos trozos de ocote, después le prendía un cerillo y le empezaba a soplar para que encandilara la lumbre, siempre sin dejar de cantar. Era muy amante de tener pájaros, de tener macetas, y mi padre no. Le decía a mi mamá que eran gastos superfluos. Teníamos al único perro que hemos tenido en la casa en toda la vida. Lo recuerdo. Se llamaba Yoyo. Ese perro me cuidaba mucho. Pero mucho. Mi mamá
Era muy amante de festejar los onomásticos de sus hijos, de su marido. El día del santo de mi padre le gustaba hacer fiesta, y el día del santo de ella, pero le gustaba hacer las cosas en grande. Preparaba grandes cazuelas de comida y le gustaba invitar a sus parientes, sus amigos y compadres. Incluso en las fiestas le gustaba tomar una copa o dos. Era muy alegre mi mamacita y le gustaba frecuentar a sus compadres, a sus comadres. Era también de la clase de personas que era capaz de dejar el bocado que se iba a comer y dárselo a otra persona que viera que lo necesitaba. Y siempre dejaba que parejas que no tenían casa durmieran en el piso de la cocina. Fuimos una familia feliz mientras ella vivió. Después de su muerte, ya nadie vino a visitarnos ni hubo más fiestas. A mi padre nunca le he conocido amigos. Tiene compadres, pero a ellos también los desconozco. Y nunca ha frecuentado casas que no sean las de él. Mi mamá la mayor parte del tiempo se la pasó trabajando. Le ayudaba a mi papá. Él pagaba la renta y le daba dinero para el gasto, pero me dijo mi tía que nunca le dio para ropa y otras cosas. Ha de haber trabajado unos 5 años. Vendía recortes de pastel en el barrio pobre donde nosotros vivíamos. Iba a comprar recorte de pastel a la pastelería. El granero, una cantidad grande, y vendía 5 y 10 de migajas. Después se relacionó con gente que compra y vende usado, y varias veces me traía por la colonia Roma a comprar ropa para vender en el puesto que ella tenía en el mercado del Baratillo. Mi mamá era muy religiosa y le gustaba mucho ir en las peregrinaciones. Una vez nos llevó a Roberto y a mí con ella a Chalma. Chalma es el santuario de los pobres, los que con mucha fe y amor caminan 60 kilómetros por entre brechas en la sierra. Es un viaje muy duro, un sacrificio ir caminando cargando el equipaje y comida. Había mucha gente cuando fuimos y nos llevó 4 días. Llegamos muy cansados, después de haber andado a lomo de mula. Nos dormimos sobre una calle empedrada. Había cantidad de gente allá acostada. Se acostumbra a comprar un petate chalmeño, y se duerme uno en la calle porque no hay hotel. Mi madre estaba platicando con otros peregrinos y le decían: «Tenga mucho cuidado con sus niños, señora, porque es tiempo de que las brujas andan muy activas. Fíjese usted, antier sacaron del tular a 3 criaturas que se habían chupado las brujas». Yo me acuerdo que nosotros estábamos oyendo aquel relato y me entraba mucho miedo, y a Roberto también. Decía: «¿Oyes, mano? ¿Oyes?», le decía yo. «¿Sabes qué cosa, mano? Nos tapamos bien con la cobija, hasta la cabeza, y si la bruja cree que no hay niños aquí, no nos puede hacer nada». En el transcurso del camino hay cruces donde ahí se murió alguien, y hay la creencia de que aquel espíritu está esperando posesionarse de las criaturas, y cuando uno pasa cargando un niño por ahí, hay que gritarle el nombre de la criatura para que no se quede ahí su alma. Veía yo bolas de lumbre volar en la punta de un cerro a la punta de otro. Todas las gentes decían: «¡Es la bruja! ¡Es la bruja!». Y si estaban acostados, se sentaban y luego se hincaban. Las madres tapaban a sus hijos. Mi mamá nos abrazaba por debajo de las cobijas para que la bruja no nos llevara. Decían que el mejor modo de agarrar una bruja era poner unas tijeras en cruz, santiguarse ante las tijeras y rezar la Magnífica, y agarrar un rebozo, enrollarlo a modo que quedara como cuerda y rezar una Magnífica, un Padre Nuestro, y echarle un nudo al rebozo, y así sucesivamente. Y tienen la creencia firme que al último nudo que le echaban la bruja, aquella iba a caer a los pies de uno, y querían que cayera para quemarle en leña verde, porque las brujas se deben quemar en leña verde a fin de que se mueran. Hay muchas leyendas ahí en Chalma. Un peñol muy grande que se ve al lado del camino se llama El Arriero. Semeja a un campesino con su faja, como las que usan los indios aquí, con un burro delante y un perro atrás de él. Ese arriero, según parece, mató a su socio que iba con él arriba de aquel monte, y ahí está encantado. Inmediatamente se convirtió en piedra. Luego están los compadres, que fornicaron dentro del río los dos, y resulta que cuando estaban en el acto, como eran compadres, se volvieron rocas. Después hay una configuración de rocas muy curiosas. Parece un padre, meditando, con una mano puesta en la mejilla, su sombrero y su capa. Este cura, no recuerdo por qué, pero también fue un castigo del cielo. Las gentes de edad tienen la creencia de que aquellas rocas cada año por sí solas dan una vuelta. Cuando hayan llegado dentro de la iglesia, van a volver a su estado normal. Hay también penitentes, personas que van con la penitencia de ir de rodillas hasta las cruces del perdón desde el atrio de la iglesia. Hay padrinos para bajar la penitencia. El que va con la penitencia va de rodillas y los padrinos le ayudan con una cobija. Se la ponen en la tierra, pero a trechos tienen que andar sobre la tierra vil.
sobre la roca. Hay otros que compran una cuerda, un mecate de tendedero, que es lo más rasposo que hay, y se amarran los tobillos y caminan con los pies así. Aquel mecate les va cortando, hasta dejarles los pies bañados en sangre. Nunca flaquean, ¿no? Aunque lleguen sangrando y casi sin cuero en las rodillas, con el puro hueso. Mi mamá y toda su familia iban a Chalma con frecuencia. Les gustaba también mucho ir a las peregrinaciones que se hacen a San Juan de los Lagos. Fuimos siempre, pero el viaje es más largo. Mi papá fue con nosotros una sola vez, pero nunca fue a Chalma. Nunca le han gustado las peregrinaciones y esa era otra causa para disgustos con mi mamá. Mi papá siempre ha dicho de los parientes de mi mamá. Serán muy santos, pero toman durante todo el viaje al santuario. Es cierto que los hermanos de mi mamá, José, Alfredo y Lucio, tomaban mucho y se murieron por tomar. A mi tía Guadalupe también le gustaba tomar su copita todos los días, pero no recuerdo que la mamá de mi mamá, mi abuelita, tomara. Era una viejecita muy erguida, muy girita y muy limpia, mucho. Siempre traía su ropa limpia y usaba zapatos de glacé y vestía blusa de telita de dibujo en negro y blanco y en aguas largas y negras. Mi abuelita vivía con mi tía Guadalupe en un cuarto de la calle de Moctezuma. Tempranito llegaba a mi casa y se sentaba a desayunar. Mi papá ya había salido a trabajar. Mi abuelita le ayudaba a mi mamá a lavarnos la cara, las manos, el pescuezo. Siempre queríamos llorar porque nos tallaba muy duro con el zacate. Me daban ganas de chillar. Ella decía, mugrosos, jodidos estos, lávense bien. Mi abuelita tenía más arraigado el culto religioso. Nos hacía rezar a la hora de levantarnos y a la hora de acostarnos. Ella nos enseñó a persinarnos, y oraciones como la Magnífica, que ella decía era el mejor remedio de las enfermedades, y una oración al Santo Ángel de la Guarda. Era también devota del Arcángel San Miguel y nos enseñó su oración. Tenía una hora dedicada a la oración en todas las fiestas, el Domingo de Ramos, Pentecostés, el Día de Muertos, todas. El Día de Muertos ponían la ofrenda, manjares, agua, pan de muerto. Fue el único tiempo que nos ponían el nacimiento de la Navidad. Después que murió mi abuelita ya nada de esto tuvimos. Mi abuelita era la única que tenía estas tradiciones y siempre trató de inculcárnoslas. La familia de mi papá vivía en un pueblito del estado de Veracruz, pero casi no sabíamos nada de ellos. Recuerdo lejanamente que cuando Roberto y yo éramos muy chicos, mi abuelito le mandó a hablar. Mi abuelo estaba solo y estaba agonizando. A mis tíos los mataron, o se murieron, no sé qué cosa pasó. Mi abuelito tenía la tienda más grande de abarrotes en Huachinango. Mucha gente le quedó a deber dinero. Él le dijo a mi padre que la tienda era para nosotros, pero mi papá, al fin mayor, creo que la vendió. Había un tío mío que le metió rencilla. Dijo que tenía mucho dinero mi papá y lo metieron a la cárcel para poderle quitar el dinero. Luego creo que lo querían matar, o no sé qué cosa querían hacerle. Entonces mi mamá en la noche salió sigilosamente y se fue a la cárcel. Al fin, cárcel de pueblo. Le pegó con un garrote al guardia y que saca a mi papá de la cárcel. Y nos tuvimos que venir, pero sí a la carrera en el tren que venía para México. Así que después de eso no le quedó a mi papá ni un centavo. Cuando yo tenía 6 años nació Consuelo. Ese día andaban muy agitados allá en la casa y mi hermano Roberto y yo nada más veíamos el movimiento. Nomás nos mirábamos uno al otro, pero no nos explicaban qué estaba sucediendo. Luego nos corrieron para afuera y después oímos un llanto de niño. Me agrada mucho oír llorar a Consuelo, oír su llanto de niña chiquita, y se me hacía una cosa muy bonita tener una hermanita. Pero entonces empecé a sentir celos, pues me daba yo cuenta de que mi mamá la traía cargando, y que le daba de comer y allí estaba. Le decía, mijita, qué bonita mi muchachita. Y yo sentía feo. Mi mamá me veía que ponía yo cara y me decía, no, no, mijo, si usted es mi consentido, no se crea. Y siempre era yo el preferido, porque siempre andaba cargando conmigo cuando andaba ella trabajando. Dejaba a Roberto con mi abuelita y yo me iba con ella. Y mentira que de chamaco no sepa uno lo que hace. Sí sabe uno. En mi interior pensaba, mi mamá me quiere mucho, me tiene que comprar esto. Porque yo todo quería, ¿no? Nada más haciéndole un berrinche, una rabieta, me lo tenía que dar. Me acuerdo muy bien que me decía, ay, hijo, yo te quiero mucho, pero la verdad eres muy exigente. Yo no sé qué va a hacer cuando seas grande. Un día íbamos a granero a traer el recorte de pastel y mi mamá se detuvo a platicar con su comadre, la madrina de Consuelo, cuando veo que le empieza a salir sangre por la pierna.
Ella no se había dado cuenta y yo le dije, «Mamá, ya te cortaste». «¿Cómo que ya me corté?» «Sí, mamá, tienes sangre en la pierna». «Creo que sí, de veras, ya me corté». Se regresó a la casa y le mandó a hablar a mi papá. Luego entró la señora que había venido la otra vez, con Consuelo, y de repente oí llorar a un niño. Mi hermano y yo estábamos ahí sentados con caras de conejos asustados, y mi papá se nos quedó viendo y dice, «No se espanten, hijos, ya tienen otra hermanita, la trajo la señora en la petaca que venía cargando». Entonces nos metimos y me acerqué a ver a la niña, al bulto que tenía abrazado mi mamá. Sentí bonito el olor a talco y a jabón, pero cuando me acerqué a darle un beso, que me retiro rápido y le dije, «Ah, está re fea, mamá, esa muchachita, te hubieran traído una más bonita». Mi papá se ponía muy contento cuando nacieron sus hijas. Creo que él hubiera preferido tener solamente hijas. Era más afectuoso con mis hermanas, pero entonces no lo notaba yo, tanto porque todavía cuando vivía mi mamá, mi papá era muy cariñoso. Con Roberto no recuerdo exactamente. Hay una cosa, pues a mi papá no le ha gustado la gente así muy morena, y es que a lo mejor por eso, a causa de su color, pues él es bastante moreno. Cuando éramos chicos no era tan estricto con nosotros, si hasta nos hablaba con otro tono de voz. Lo malo para nosotros, para Roberto y para mí, fue crecer. Yo fui feliz hasta que tuve 8 años. Por cierto que en ese tiempo fue cuando me di cuenta del contacto sexual entre el hombre y la mujer. Pasó que mi mamá iba a prender la lumbre y quién sabe qué se había hecho el aventador, y me mandó a pedírselo a la vecina. Abrí la puerta, salí corriendo y me metí a la casa de la vecina de sopetón, sin llamar. El marido tenía a Pepita en un sofá. Ella estaba con las piernas para arriba y él con los pantalones para abajo, y esas cosas. Pues yo sentí pena de algo, no podía precisar de qué. Bueno, como que los había agarrado en un hecho malo. Pepita se turbó toda y el señor también, pero nada más cesaron el movimiento. No se quitaron de la posición que estaban y me dice, «Sí, agárralo, allá está en el brasero». Entonces ya me salí y ocurreseme platicarle a mi mamá. ¿Y me ha puesto una tunda? «Muchacho baboso, ¿qué anda viendo?» Se me grabó aquello y después ya quise experimentar aquello con las chamaquitas de la vecindad, y jugábamos al papá y a la mamá. Mi mamá tenía una muchacha que le ayudaba a hacer el quehacer y yo jugaba con ella cuando estábamos solos. Un día subió a la azotea a tender la ropa y yo me fui detrás de ella. «Ándale», le digo, «vamos a hacerlo». Y traté de alzarle el vestido y bajarle los calzones, y ya iba a dejarse, cuando oí que alguien tocaba en una ventana. Nuestra casa en aquel tiempo daba frente a una fábrica de medias, y cuando me volteé a ver quién estaba tocando, que veo a todos los hombres y mujeres que trabajaban ahí señalando y riéndose. Alguien gritó, «Cabrón muchacho, miren al escuincle este, hijo de la chingada», y que me voy corriendo de la azotea. El primer día que mi madre me fue a dejar a la escuela me solté llorando, y al primer descuido de la maestra me salí corriendo y me fui a refugiar a la casa, puesto que era únicamente una cuadra. Una señorita que se llamaba Lupa fue mi primera maestra, y era de un carácter tan fuerte, pero tan fuerte así, que si alguno de nosotros hacía una travesura agarraba el borrador y se lo aventaba desde donde estuviera. Tenía una regla de esas de a metro y, bueno, a mí una vez me la rompió en la muñeca. Ese año conocí a mi primer amigo, se puede decir de confianza. Santiago se llamaba y era el que me defendía cuando me pegaban los muchachos más grandes. Este muchacho era más grande que yo y fue el que me empezó a enseñar a decir majaderías y acerca de lo que hacen los hombres con las mujeres. En esa escuela estuve del 1º al 4º año. Ahí me pusieron el apodo de Chino, pues tengo los ojos oblicuos. Iba yo en 3er año cuando Roberto entró a 1º. Sentía que me hervía la sangre. Me daba mucho coraje que le pegaran y siempre me peleaba por mi hermano. A la hora del recreo yo veía que lo querían llevar castigado a la dirección por algo, y lo llevaban jalando y como estaba más chiquillo se soltaba llorando y forcejeaba. No sé qué me figuraba, pero me daba mucho coraje, y entonces es cuando peleaba yo. En una ocasión mi hermano llegó llorando en una forma desaforada a mi salón de clase y noté que le salía sangre de la nariz. Fíjate que me pegó el puerco. Y sin más que voy al salón de él y llegué a reclamarle. «Francisco, ¿por qué le pegaste a mi hermano?» «Porque quise. ¿Y qué?» «Ah, sí, pues pégame a mí». «Y que me avienta». Me le fue encima, pero en eso le finté con la mano izquierda y él se agachó y le pegué un golpe muy fuerte. Cuando él me tiró ya tenía una navaja en la mano, que si no me agacho seguro que me había cortado la cara. Luego mandaron llamar a mi padre. Por desgracia era un miércoles, el día que descansaba mi padre.
En la tarde que salí no sabía yo si llegar o no llegar a casa, ¿no? Pero pues dije, pues en el nombre sea de Dios, voy a llegar y me va a pegar mi papá, ni remedio. Llegué y por una hendidura que había en la puerta estaba viendo a mi papá a ver qué cara tenía, si se veía enojado o contento. Pues entré y no me pegó, mi papá ese día, sino que me dijo que procurara evitar los pleitos lo más posible. Llegué yo de la escuela y se acercaba el Día de las Madres. Habíamos estado ensayando una canción dedicada a la madre. Llegué a la casa cantando la canción. Perdóname, madre mía, que no puedo darte más que amor. Entonces mi padre, lo noté con mucho orgullo, con mucha satisfacción, me dice, no, hijo, puedes darle también este regalo. Volteé los ojos hacia donde señalaba y sobre el ropero estaba un radio. ¡Qué bueno, papá! Le digo. ¿Es de mamá? De tu mamá y tuyo también, me dijo mi padre. El radio lo compró a raíz de una lotería que se sacó. Después me cayó el mal el radio porque mi papá se enojaba con mi mamá si llegaba y tenía encendido el aparato, porque tenía que se iba a descomponer. Aquí nadie paga nada, yo soy el único que pago. Y bueno, él quería que nada más el radio se tocara cuando él quisiera. Después de la muerte de mi madre, mi abuelita se hizo cargo de nosotros por un tiempo. Mi abuelita en realidad es la única persona que yo sentía que me quería realmente. Me acercaba a buscar consejo con ella. Era la única que lloraba porque no comía yo. En una ocasión me acuerdo que me dijo, Manuelito, mira, tú eres muy caprichudo, hijo, y me haces hasta llorar porque no quieres comer. El día que yo me muera vas a ver que nadie va a llorar para que comas. Mi abuelita nunca nos pegaba. Cuando alguna vez no quise acompañarla a algún mandado me jalaba las orejas o me tiraba de las patillas, pero no fue seguido. Mi mamá sí llegó a pegarnos en varias ocasiones, especialmente a Roberto, que era insoportable. Era muy travieso. Una vez se metió abajo de la cama y mi mamá, de tanto coraje que tenía porque no quería salir, agarró una plancha de esas para carbón y se la aventó así por el suelo y le hizo un chipote en la cabeza. Mi abuelita más que nada significó para mí la ternura personificada. Mi papá se llevó bien con mi abuelita. Yo no recuerdo haber visto ninguna discrepancia entre mi abuela y mi padre. Ella fue para nosotros el hada madrina porque nos enseñó a rezar, nos enseñó a querer y a respetar el recuerdo de nuestra madre. Siempre nos dio consejos sanos. Cuiden de su padre, es el hombre que los mantiene, que les da de comer, y padres como el que ustedes tienen, hay pocos. En un tiempo mi tía Guadalupe estuvo atendiéndonos. Una noche mi papá nos mandó a comprar dulces. Él esperaba, yo creo, que nos tardáramos, pero yo regresé prematuramente. Me di cuenta que él estaba en la actitud del hombre que quiere abrazar a fuerza a una mujer. Creo yo que mi papá le haya hecho el amor a mi tía Guadalupe. Sí me sorprendió de mi papá, como que al fondo me desagradó, ¿no? Pero bueno, era mi papá, yo no lo juzgo. Después mi papá trajo varias sirvientas para cuidarnos. No me acuerdo del nombre de la primera, dientona ella, y tenía los dientes muy amarillos porque fumaba mucho. Un día que estaba lavando fui que le meto la mano por abajo y me dice, «No, estate quieto, ándale, a ver qué te vas a ganar, sangrón». No quería la fregada, pero le subí al vestido y que le veo la cola. Ay, tenía hartos pelos, sentí re feo. Nos cambiamos de la calle de Moctezuma a una vecindad a la calle de Cuba. Nuestro cuarto era muy pequeño y oscuro y estaba en muy mal estado. Me pareció un lugar muy pobre. Fue donde mi papá conoció a Elena. No recuerdo los números exactos, pero supongamos que nosotros vivíamos en el número 1 y Elena vivía en el número 2 con su marido. Nada más lo que hizo mi papá fue pasarla del número 2 al número 1 y se casó con mi padre. Se mostraba muy cariñosa con nosotros al principio, con mis hermanos y conmigo. Era muy joven y bonita. Como no sabía leer, me mandaba hablar a mí para que le fuera a leer el Pepín o el Chamaco. Era nuestra amiga, ¿no? Yo no sé cómo estaría. El caso es que se enamoraron mi papá y ella. Y yo creo que quisieron disimular la cosa porque Elena entró a la casa de nosotros como sirvienta. Pero vamos a ver que después vino casándose con mi padre. Una noche el marido de Elena le mandó a hablar a mi papá. Mi papá, a pesar de ser chaparrito, fue y se metió a la casa del otro. Vi que agarró un cuchillo y que se lo guarda en la cintura. Estuvieron encerrados y yo tenía miedo. Le dije a Roberto, súbete a la azotea y si vemos que le quieren hacer algo a aquel, nos aventamos sobre de él. Estábamos chamacos, pero estábamos en la azotea viendo a ver qué. Pero no, hasta la puerta de adentro cerraron. Tenía yo mucho miedo. Estaba yo muy preocupado por mi padre, pues dije, a lo mejor éste lo va a matar, le va a hacer algo.
quién sabe qué cosas estarían hablando. Luego ya salió mi padre y entonces ya en definitiva se quedó Elena allí en la casa. A raíz de eso se formó un escándalo allá en la vecindad, ¿no? La gente escandalizada, que cómo había sido capaz Elena de salirse de una pieza a meterse a otra luego, ¿verdad? Y que mi papá, qué valor de haberla sacado. Bueno, era la comidilla de allá en la vecindad. Entonces mi papá tuvo que haberse cambiado y nos fuimos a vivir allí a las calles de Orlando. El día en que nos cambiamos, mi papá vino temprano de trabajar, a la 1 en punto, y como siempre le ha gustado que las cosas se hagan rápido, llegó diciendo: «Vámonos, desarmen la cama y enrollen el colchón». Enrollamos el colchón y para que no se viera lo manchado, lo sucio, lo envolvimos con una colcha limpia. Empezamos a bajar ollas, a descolgar jarros, a carrear las cosas en las tinas que teníamos para apartar agua, porque es un problema, en todas las casas falta agua. Entre mi hermano y yo sacamos las cosas. Elena andaba también ayudando. Mi papá contrató a alguien para que cargara el ropero, pues estaba pesado y la nueva casa quedaba como a 1,5 cuadras. Era una vecindad más grande y más bonita y por primera vez vivimos en 2 cuartos. Las piezas estaban en el 3er piso y había únicamente un barandal muy pequeño en el corredor que daba al patio. Mi papá mandó poner una verdadera barda para que no nos fuéramos a caer. Pero a mi papá no acababan de gustarle estos cuartos en Orlando, así que nos volvimos a la calle de Cuba, donde vivían, por cierto, 2 compañeras del trabajo de mi padre. Una de ellas tenía una hija que me gustaba mucho. Se llamaba Julia y soñaba con que fuera mi novia, pero su familia era de condición más acomodada que la nuestra, y me hacía sentir como inferior. Cuando vi lo bonita que tenían amueblada su casa, me decidí a nunca pedirle que fuera mi novia. Al principio Elena nos trató bien, se mostraba muy cariñosa con nosotros, pues ella nunca tuvo hijos, no podía tener familia. Después se volvió un poco mala con nosotros, ya una vez que nos cambiamos a Cuba. De allí fue cuando empezó mi padre a cambiar en su modo de ser con nosotros. Ella de continuo peleaba con mi hermano Roberto y al pobrecito de mi hermano es al que le pegaba a mi papá, más que nunca. La primera vez que sentí la impresión que mi papá sí quería mucho a Roberto fue cuando un perro lo mordió y le jaló un cacho de carne. Vi ponerse descolorido a mi papá. Se espantó mucho. Se atrantó mi papá completamente y no sabía qué hacer. Unas vecinas le echaron una pomada, no sé qué cosa, y le vendaron el brazo. Es cierto que Roberto siempre ha sido muy difícil, de un carácter rebelde. Nunca le ha gustado dejarse de nadie. Elena le decía: «Lava el suelo», y decía Roberto: «¿Nosotros por qué lo vamos a lavar? Usted es la señora de la casa». Total, que se agarraban fuerte, ¿no? De palabra. Entonces venía mi papá, y Elena hacía que estaba llorando y agarraba a mi padre el cinturón y nos dejaba parejos, a mí y a Roberto. Aunque uno no hiciera nada, nos pegaba a los dos. Nos ponía a lavar el suelo, a lavar los trastes, y Elena se sentaba a la orilla de la cama y se reía de nosotros para hacernos rabiar más. Una ocasión estábamos sentados cenando, mi madrastra, mi padre, mis hermanas, mi hermano y yo. Yo iba a dar un sorbo de café cuando volteé a ver a mi padre. Nos estaba viendo fijamente a mi hermano y a mí, como con rencor, como con odio verdadero, y nos dijo: «Hijos de la chingada, ya hasta lo que se tragan me pesa, hijos de la rechingada». Sin motivo, porque ese día no habíamos hecho nada nosotros. Nos dijo así y yo nunca he vuelto a sentarme a la mesa con mi padre. Entre hermanos, donde debe existir tanta confianza y más siendo huérfanos de madre, debiéramos ser más unidos, buscar más apoyo uno en otro, ¿verdad? Pero nunca hemos podido ser así por cuestión de que mi padre siempre se interpuso entre las muchachas y nosotros. Entonces nunca pude cumplir con mi deber como hermano mayor. Si mi madre hubiese vivido, hubiera sido completamente diferente, porque mi madre tenía gran apego a la tradición de que los menores deben respetar a sus mayores. Posiblemente mis hermanas nos hubiesen respetado sin que nosotros hubiéramos abusado de esa autoridad. Aquí en México se estila que el hermano mayor debe ver por los menores, ¿verdad? Debe de corregirlos un poco. Pero él nunca me permitió que les llamara la atención a mis hermanas, porque, ay de mí donde se me ocurriera, me decía: «¿Quién eres tú, hijo de la chingada? ¿Qué les das? El único que se chinga aquí para trabajar soy yo, y nadie, ni tú, ni ninguno, tienen que ponerles la mano encima». Mis hermanas, especialmente Consuelo, siempre trató de crear discordias entre nosotros. Sabía cómo hacer para que mi papá nos pegara y nos jalara las orejas. Desde un principio mi papá no nos dejaba jugar con ella, o correr, con eso de que ha sido siempre tan flaquita. Y para ser franco nunca consideré tener una hermana. Siempre ha sido muy quejumbrosa, siempre ha sido exagerada.
para exagerar como exagera esa Consuelo. De repente le daba yo un manacito y se soltaba llora y llora. Mi papá llegaba y ella empezaba a tallarse los ojos para que se le pusieran rojos y mi papá notara que había llorado. La veía mi papá y le decía: «¿Qué te pasa, hija? ¿Qué tienes, madre?» Hacía un escandalazo, porque si nosotros le dábamos un manazo, se soltaba como sirena. «Mira, papá, me pegó en el pulmón». Siempre decía que le pegábamos en el pulmón, pues sabía que era la parte que le preocupaba a mi papá, y ahí tiene que mi papá zúrrale con nosotros. La flaca, así llamábamos a Consuelo, siempre ponía cara muy humilde delante de mi padre, como Sor Juana Inés de la Cruz ante el crucifijo. Era toda sufrimiento y resignación, pero con las uñitas afiladas por dentro. Siempre era muy egoísta, y hombre, a Roberto y a mí nos daba mucho coraje. No sé por qué mi padre ha sido muy duro con los hijos y muy cariñoso con las hijas. A ellas les hablaba con un tono de voz y a nosotros con otro. ¿Será que mi padre es un hombre chapado a la antigua y en ese tiempo eran muy estrictos con los hijos hombres? En 2 o 3 ocasiones que mi padre me ha dejado entrever su vida, se acuerda que mi abuelo era muy estricto con él. Lo golpeaba mucho. Ha de decir que, para que no le perdamos el respeto, él se muestra, antes que padre, hombre con nosotros. A Roberto y a mí nos ha pegado fuerte. Nos ha dicho cosas que a veces en realidad no tiene justicia para decírnoslas. Sin embargo, nunca le hemos contestado. Siempre lo hemos respetado. Bueno, lo hemos adorado. Entonces, ¿por qué nos ha tratado así? El hecho de que nos haya pegado siempre fuerte no lo tomo como cosa cruel, porque lo hizo con buenas intenciones. En ocasiones también nos pegó a causa de otro sentimiento más fuerte del que tenía por nosotros, que era el amor de Elena. En esas ocasiones le podía más su mujer que nosotros los hijos, y nos pegó para desagraviar, para complacer a la mujer. Yo creo que en el fondo nos quería mucho, pero él quisiera que fuésemos alguien. Él abrigaba muchas esperanzas de sus hijos, y al verse defraudado, desilusionado, tiene rencor con nosotros. Nos decía que Elena era una santa, y que nosotros fuimos los canallas, los malas almas que nunca quisimos comprenderla y que nunca la dejamos ser feliz. Yo creo, para mi modo de pensar, que su amor por Elena era una mezcla de cariño y gratitud, y mi padre es, pues, aferrado a sus sentimientos. No creo que él haya querido a Elena más que a mi madre, porque mi madre fue su amor verdadero, su primer amor. En cuanto a Elena, yo fui siempre, pues, no sé, más dejado, o más prudente. Aun cuando me dolía lo que ella decía, yo me lo guardaba, me lo callaba, y sabía que no me iba a resultar bien. Yo le recomendaba a mi hermano que se quedara callado, pero él nunca se dejó de ella porque decía que esa mujer no era su madre. A mis hermanas, Elena las trataba más bien, por ser mujeres, posiblemente, o como eran muy chicas no podían protestar ellas, no podían catalogar, pero nosotros ya teníamos más visión de lo que era una cosa y lo que era otra. En una ocasión estábamos platicando, una plática de familia se puede decir, ¿no? Y se me ocurrió decirle a Elena que mi mamá le decía a mi papá, por cariño, gato seco. Entonces Elena dijo una grosería de mi madre, que quién sabe qué clase de amor le tenía a mi padre que le andaba poniendo apodos. Insultó a mi madre en una palabra, y me dio mucho coraje y le dije que con mi madre no se metiera. Tuvimos un disgusto. Llegó mi papá y me pegó. Siempre procuré evitar los disgustos con ella, pero Roberto no. Era como un volcán, nomás lo tocaban y explotaba. Cada cosa mala que pasara, o que faltara cualquier objeto de la casa, cualquier cosa, culpaban a Roberto. Hay una cosa que me duele mucho y es que en una ocasión pagó mi hermano por una culpa mía. Esa fue la única cosa que he hecho. Mi amigo Santiago me dice, sácate algo de tu casa para irnos al cine. Y lo que hallé más a la mano fue un crucifijo que tenía mi papá, de mi abuelito. Lo saqué y lo fuimos a vender. En la tarde buscaron y buscaron el Cristo, que no apareció. ¿Cómo iba a aparecer si yo lo había vendido? Entonces le pegaron a mi hermano porque decían que él lo había robado. Quise confesarle a mi padre que yo había sido, pero de verlo tan enojado me dio miedo y me quedé callado. Nunca le he dicho a nadie de este incidente, pero sí cada cosa que pasaba, algún desperfecto, siempre se lo cargaban a Roberto. Después de la muerte de mi madre, Roberto empezó a sacarse las cosas de la casa. La mayoría de las veces que faltaban cosas de la casa, él se las sacaba, excepto el Cristo. Nunca volví yo a sacar nada de mi casa. Los robos de Roberto cuando chico eran robos en pequeña escala, y creo que ya ha sido por consejos de los amigos. Por ejemplo, mi papá mandaba a la casa los huevos por docena. Él agarraba un huevo, o 2, y los iba a vender. Entonces ya tenía para gastar. Pobrecito de mi papá, no podía con tanto.
Nos compraba zapatos y ropa cuando la necesitábamos y siempre nos compró útiles para la escuela de lo mejor. Pero había veces que ni yo ni mi hermano llevábamos ni 5 centavos para gastar. Me daba envidia que mis compañeros compraban paletas, o dulces, o cualquier golosina. Y pues siempre se siente triste uno así, ¿no? Pero ahora comprendo que mi papá no podía atender a tantos. Cuando estaba yo en 5º año tuve mi primer novia. Esta muchacha, Elisa, era hermana de mi amigo Adán. Iba yo a la casa de él a cantar, porque siempre me ha gustado cantar, y él tocaba la guitarra. Sus padres le tenían a Elisa una vigilancia muy estrecha, y a mí me aceptaron como amigo de su hermano. Yo quería sentir a qué sabía tener novia, así que le dije yo de plano que si quería ser mi novia, ¿verdad? Esta muchacha era mucho más grande que yo y mucho más alta. Yo tenía como 13 años y tenía que subirme en algo para poder besarla. La llevaba yo al cine donde la podía yo besar y abrazar. A su novia de uno la quiere para llevarla al cine, o ir a pasear a cualquier parte con permiso de los padres. Una vez que se duerme con ellas, es como si ya estuviera uno casado. Por mis amigos empecé a desatenderme de mis estudios, pero mi profesor, el profesor Everardo, era una persona buena. Yo como alumno era malo porque no estudiaba, pero se puede decir que de hombre a hombre era yo amigo de él. Allí en esa escuela me sucedió un hecho muy interesante que me trae en mi vida real muy buenos recuerdos. En una ocasión, recién que llegué yo allí, había un muchacho que se llamaba Bustos, que era el campeón en la escuela, por razón de que les ganaba a todos los zoquetes a pelear. Hubo junta el primer día de clases. Se fueron los maestros y dejaron a Bustos encargado del salón de nosotros. Entonces Bustos me llamó la atención, pero en una forma indebida, ¿no? Y le dije, no, chiquito, tú a mí no me gritas. Ah, ¿no? Dice. Pues que tú eres muy chicho, no me digas. No soy tan chicho, pero pues, ¿por qué me vas a gritar tú? Si tantos pantalones tienes tú como yo. ¿A poco porque tú eres bravero aquí? No, mano, yo vengo de Tepito, y los de Tepito no nos dejamos nunca de nadie. Pues que nos agarramos una moquetiza allí mismo dentro del salón y bueno, pues lo he puesto bañado, pero bañado así en sangre, de las narices y de la boca, todo le reventé. Y los muchachos dijeron, ¡ay, Bustos, qué bárbaro! Mira nada más qué trompiza te puso el nuevo. Después me pusieron de apodo el 20, porque a la hora de pasar lista a mí me tocó el número 20. A raíz de eso, que yo le había pegado al más chicho de ahí, pues me hice famoso, y decían que el 20, y el 20, y ya donde quiera ganaba el 20. Ya después de eso ya ninguno de los muchachos se metió conmigo, pues aunque he sido chaparro, pues he tenido buen cuerpo y los brazos gruesos. Había una muchacha, Josefa Ríos, que creo yo que fue de la primera muchacha que me haya yo enamorado realmente en mi vida. Una rubia, blanca. Bueno, muy bonita esta muchacha, ¿no? Había un muchacho, Pancho, y pues era hijo de padres de más dinero y muy guapo, por cierto. Yo andaba locamente enamorado de Josefa. Ella andaba enamorada de Pancho y Pancho no le hacía caso. Llegó a tanto mi celo que yo no hallaba cómo provocar a Pancho para pelearme con él delante de Josefa para que viera que yo era mejor. Y no, Pancho nunca quiso, pues supo que le había yo pegado a Bustos. Bueno, pues entonces se acercó el santo del director de la escuela y todos los grupos tenían un número para desarrollar en su honor. Nuestro salón no tenía nada preparado. Un día llegué temprano a la escuela y no había nadie, y siempre que me siento triste o que me siento alegre me da por cantar. Me puse a cantar allá en el salón. Estaba yo canta y canta, y no me había dado cuenta que el maestro Everardo, mi maestro, me estaba oyendo. Luego que entró me dice, «Oyes, Manuel, pues tienes buena voz. Ya tenemos número para presentar el día del santo del director». Pero yo no comprendí con qué intención me había dicho esto. Transcurrieron unos días, llegó la fecha exacta del festival, y entonces el primer año presentó un bailable, el segundo una declamación, el tercer año, y así sucesivamente. Llegó el 5º año y entonces dicen, 5º año, ¿ah? Canción dedicada al señor director, cantada por el alumno Manuel Sánchez Vélez. Madre Santísima, yo no sabía, ni me habían avisado, y allí estaba Josefa en primera fila. Me dio una pena espantosa, pues no es lo mismo estar uno solito cantando como loco que delante de la gente. Y que me escondo debajo de las bancas y ya no quería salir de allí. Todos buscaban y buscaban hasta que uno de los muchachos, Bustos, se da cuenta y que me sacan de debajo de la banca y de ahí me llevan. Parecía que me llevaban preso. Bueno, subí al estrado y canté una canción que estaba en boga en aquel tiempo. Amor, 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 nació de mí, nació de ti, de la esperanza. Amor, 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 nació de Dios, para los dos, nació del alma. En ese tiempo tenía la voz más clara, ¿verdad? Y podía cantar mucho más alto.
Yo no oía lo que estaba cantando, de los nervios, de la pena que tenía y no quitaba la vista de Josefa. Como si hubiera despertado de un sueño, pues que oigo unos aplausos, muy fuertes, muy nutridos. ¡Ay! Y entonces me sentí muy orgulloso y Josefa era la que más me aplaudía. Y dije, ¡ay, Dios mío! ¿Qué será posible que ahora sí se vaya a fijar en mí? Bueno, pues ya después yo quería que me dejaran cantar más. Esa misma tarde le dije a Josefa, necesito decirte algo, ¿me das permiso de verte? Y me acuerdo que me dio tanto gusto que me dijo, a las 6 de la tarde te espero en la esquina de mi casa. Me dio mucho gusto y fue a las 6 de la tarde en puntito. Ahí estaba yo, pero triste mi decepción. No salió. Ese mismo día le habló Pancho y claro, ella le correspondió y a mí me dejó chiflando en la loma, como se dice aquí. Siguieron las clases y yo me iba de pinta un día por semana. Fue cuando me empecé a dar por fumar. Nos íbamos con los amigos y uno de ellos dice, vamos a ver qué se siente darse las 3. Me daba su cigarro y yo fumaba de él y luego lo pasaba a otro. Era un cigarro para varios. Yo me ocultaba de mi padre para fumar. Una vez que entró y estaba yo fumando, recuerdo que hasta me metí el cigarro prendido en la boca y con la saliva le hacía yo para que se apagara. De haber tenido unos 12 años cuando me agarró fumando ahí en el patio. Me acuerdo que me dice, cabrón, ya sabe usted fumar. ¿Y sabe usted trabajar para comprarse sus cigarros? Nomás ahorita que llegues a la casa verás, cabrón. Así me dijo delante de los amigos. Después de eso lo agarraron para andarme vacilando a cada rato. Decía yo, dame un cigarro, mano, ¿no? No, ¿qué te voy a dar? A ti te pega tu papá. Hasta que tuve 29 años no fumé delante de mi padre. El día que me decidí a hacerlo fue más bien una especie de rebelión contra su paternidad, porque dije, bueno, que vea que ya soy hombre. Incluso todavía siento cierta penilla, ¿no? He tenido la sensación, que nunca hemos tenido un hogar verdadero. He tenido muy poco que ver con mi familia. Y he pasado tan poco tiempo en la casa que no puedo ni recordar qué hacíamos. Además, no tengo memoria para las cosas diarias. Solo lo que me desagrada mucho o lo que me agrada es lo que recuerdo perfectamente bien, en todos sus detalles. Pero las cosas rutinarias, pues siempre he tenido aversión a la rutina. No quiero que esto suene como ingratitud hacia mi padre, pero la verdad es que siempre nos ha tratado muy mal a mi hermano y a mí. Nos han hecho pagar por el lugar en que hemos dormido y el pedazo de pan que hemos comido, humillándonos. Se ha sido muy fiel, muy responsable, pero siempre me ha parecido más enérgico. Él hubiera querido que hubiéramos salido una réplica exacta de él. Él imponía su propia personalidad sobre la de nosotros y nunca nos dejó externar nuestras opiniones, ni nunca pudimos acercarnos a él, a pedirle consejos sobre lo que debiéramos o no hacer, porque él nos decía, pendejos, babosos, ustedes qué saben, cállense el hocico. Ya le daban a uno un cortón, le daban a uno un aplastón, y ya no podía hablar media palabra con él. El hábito de andar en la calle me lo fue formando inconscientemente él. Como digo, nunca he tenido un hogar verdadero porque no éramos libres de llevar un amiguito. A la hora que estaba leyendo y entrábamos o hacíamos cualquier ruido, cabrones, sáquense para el patio a jugar. Cabrones, mulas, que estoy leyendo. No estén jodiendo. Viene uno de trabajar todo el día y no puede uno ni leer en paz. Si nos quedábamos adentro teníamos que estar absolutamente callados. Quizás que soy hipersensible, pero la falta de sentimiento de mi padre hacia nosotros me hacía pensar que éramos una carga para él. Hubiera sido más fácil con Elena si no nos hubiéramos tenido a nosotros, porque creo que en realidad, en ese tiempo, sí le pasaba a él mantenernos. Lo hacía como de esas cargas que no se pueden soportar, y porque tienen que llevarse se llevan. Nunca se me va a olvidar la mirada que nos echó de odio a Roberto y a mí aquel día que estábamos cenando. Me fue a la cocina llorando y no pude comer porque se me atoraba el bocado en la garganta. Muchas veces le he querido decir, mira papá, ¿qué te he hecho? ¿Por qué tienes la peor opinión de nosotros? ¿Por qué nos tratas como a criminales? ¿No te das cuenta que hay padres que tienen hijos que son drogadictos? ¿O que abusan de sus familias en su propia casa? ¿O que matan hasta a su propio padre? Algún día, si me atrevo, me gustaría decirle todo esto, con buen modo, desde luego. Siempre he tratado de hablarle a mi padre. Hay algo que me impide hablar. Creo que yo palabras me sobran, ¿verdad? Pero algo se me atora aquí en la garganta y entonces ya no puedo hablarle. No alcanzo a definir si en realidad es el respeto profundo que le tengo a mi padre o miedo. Quizás sea por esto que he preferido vivir mi vida muy aparte de mi padre y del resto de mi familia. Hay un golfo entre nosotros, una desunión, y aunque lo respete, me duele ver lo que les pasa. Pero me encierro en mí mismo. Una actitud egoísta, sí,
pero creo que así me lastima menos a mí y los hiero menos a ellos. Me iba con mis amigos todo el tiempo. Prácticamente he vivido en la calle. En las tardes iba a la escuela y por las mañanas iba con mis amigos a trabajar a una talabartería. No llegaba a la casa más que por mis útiles. Comía en la casa, pero me salía tan pronto como terminaba. Lo hacía para evitarme dificultades, para evitarme golpes, más bien, a raíz de mi madrastra. Mi papá no decía nada. En ese tiempo, creo yo, que era mejor para él. Debo de haber trabajado desde muy chico porque el primer trabajo que tuve, me acuerdo que mi papá me fue a esperar el día de mi primera raya. Saqué mis centavitos y se los entregué a mi papá. Me sentí muy contento cuando mi papá me abrazó y me dijo, «Ahora ya tengo quien me ayude». Estuve de ayudante de acabador de zapatos en un taller a unas cuantas cuadras de la casa. Hasta la noche trabajaba. A veces nos quedábamos a velar toda la noche. Debo de haber estado muy chiquillo. De a tiro, no creo haber tenido más de 9 años. Mi segundo trabajo fue en la talabartería. Después vendí billetes de lotería. Por un tiempo trabajé con el hermano menor de Elena, de ayudante del hijo de un primo de mi abuelita que era albañil. Antes de eso, cuando todavía estaba yo en la escuela, me iba a echar unas veladas a una panadería. Mi tío Alfredo trabajaba ahí y me enseñó a hacer biscuits. Después que yo me acuerdo me he pasado la vida trabajando, aunque el trabajo no haya sido muy productivo. Así que, ¿por qué dicen que soy un flojo, hijo de esto y lo otro? Terminó el año y me entregaron la boleta de reprobado. El profesor Everardo me quería mucho, pero de todos modos me reprobó. Me dio mucha vergüenza y dolor al mismo tiempo para con mi padre que me habían reprobado. Creí que el profesor había cometido una injusticia conmigo, y allí se me acabó el amor a la escuela. Para la cuestión de la conjugación de los verbos y todas esas cosas, la gramática, para eso pues siempre fui burro. En la aritmética era yo regular. En lo que sí siempre fui sobresaliente y me gustó mucho y me encanta en la actualidad es la historia universal y la geografía. Son cosas que me fascinan, de veras, y en eso sí ponía todos mis 5 sentidos. En la clase, en cuestión de deportes, en cuestión de fuerza física, yo era pues el número 1. En cierta ocasión se organizaron carreras de 100 metros y yo fui el primer lugar. Y luego de 200 metros y yo fui el primer lugar. Me trae mucho todo lo que es de motores y eso, y mi ambición era llegar a ser profesionista, a tener alguna carrera. Hubiera querido estudiar para ingeniero mecánico, pero eso ya pasó. Todavía vivíamos en las calles de Cuba, cerca de mi abuelita. Ella nos iba a visitar. Nos llevaba el pastelito, los dulces, la ropita. Luego nos preguntaba cómo nos trataba la esposa de mi padre. Una vez me pegó mi papá y yo corrí a casa de mi abuelita. Quería yo ir a vivir con ella, pero esa noche vino mi papá y me hizo irme a la casa. Yo para las fechas soy muy desmemoriado, pero recuerdo el día que nos cambiamos a Bellavista, porque fue santo de mi papá, y ese día murió mi abuelita. Cuando mi tío le mandó avisar de su muerte a mi papá, él dijo, «¡Qué regalito!». Un día antes nos mandó hablar y me sorprendió porque murió en sus 5 sentidos. Conoció a todo mundo. Le habló. A mí me recomendó. «Híncate, hijito. Me voy a dormir. Cuida mucho a tus hermanos. Pórtate bien en la vida para que la vida te trate bien, hijo. Si ustedes se portan mal, el ánima de su madre y mi alma no van a poder descansar en paz. Siempre que recen, récenme un Padre Nuestro, porque es como si yo les estuviera pidiendo de comer». Luego nos echó la bendición. Yo sentí un nudo en la garganta, pero para ese tiempo debo de haberme considerado ya hombre, o algo así, porque hacía esfuerzos para no llorar. Mi tío José estaba tomado, como de costumbre, y bailaba afuera del cuarto. Mi tía Guadalupe y mis tíos le cambiaron su ropa, le pusieron un vestido limpio y la limpiaron muy bien. Cambiaron ese día la cama, pusieron una sábana limpia y tendieron a mi abuelita mientras traían la caja. Entre los 4 la cargaron y la metieron a la caja. Entonces pusieron debajo una bandeja con vinagre y cebolla para que absorba el cáncer que despide el difunto. Pusieron 4 cirios, 2 a la cabeza y 2 a los pies del difunto. Nosotros estábamos ahí sentados, con toda la gente que fue al velorio. Se acostumbra a darles café negro y pan, pero lo que yo recuerdo que me cayó muy mal ver unos tipos que ya estaban contando cuentos subidos de color. Mi papá platicaba con uno de mis tíos. Oí que le dijo a mi tío, «Ya ve, Alfredo, en estos casos de qué vale la rivalidad, las desavenencias que tiene uno, cuando así es el fin, la realidad de las cosas». Creo que había habido pugnas entre ellos, pero mi papá les ayudó económicamente para el velorio y el entierro. Bueno, luego empezamos a vivir en Bellavista. La palomilla que había ahí me empezó a provocar, pero en ese tiempo no había perdido ni una pelea en las escuelas.
Había un muchacho que estaba bastante fuertecito. Me provocó, y yo sin más ni más le dije: «Pues ándale, hermano, ya estás». Nos dimos una tranquiza. Nos llenamos de sangre, pero el otro fue el que se dio, yo no. Entonces ya empezaron a reconocerme. Ya no como quiera se metían. Ya nada más me quedaban un muchacho al que le decían la Chencha, porque tenía el miembro muy grande. Un día que le tumbo un diente a mi hermano de un trompón. Y pues ahí voy a ver a la famosa Chencha. Nos dimos una tranquiza y que lo hago chillar, pero la vio llegar conmigo. No pudo a los trompones y que me muerde. Todavía traigo una marca de sus dientes en el hombro. Nuestra presentación fue esa, porque después fuimos como hermanos, pues él no resultó ser otro que mi buen amigo y compadre, Alberto Hernández. Nunca hemos tenido secretos el uno para el otro. Desde nuestro primer pleito me sentí atraído por Alberto. Me caía muy bien a pesar de que nunca caminamos de acuerdo en nuestras opiniones, porque él me decía alguna cosa y yo siempre le llevaba la contraria. Siempre andábamos peleando así, de palabra, ¿no? Pero cuando se trataba de algo serio, por ejemplo, que alguien me quisiera pegar, primero le pegaban a él, y si le trataban de pegar a él, primero me pegaban a mí. Ni un solo día dejábamos de vernos, y todo el tiempo andábamos juntos. Bueno, éramos inseparables, en una palabra. Era el único que confiaba mis cosas y a mí las suyas. Es el único que ha sabido siempre todos mis secretos, mi modo de reaccionar, lo que he hecho en el pasado, lo que estaba haciendo en el presente y lo que pensaba hacer en el futuro. Luego supe también todas sus alegrías, sus tristezas, sus conquistas. Él me disparaba lo que comíamos porque él tenía más dinero para gastar. Alberto es, creo, 2 años más grande que yo, pero tenía más experiencia, especialmente con las mujeres. Tenía pelo chino y ojos grandes y les gustaba mucho a las muchachas, aunque se veía bastante rústico y era muy torpe en su modo de hablar. Hablaba como indio. Me sorprendió por las cosas que sabía. Desde muy chiquito había trabajado en las minas de Pachuca, Hidalgo, luego de lavador de coches, de mesero, y había viajado por las carreteras. No tuvo escuela porque desde un principio tuvo que sostenerse. Su vida ha sido más dura que la mía. Su madre murió cuando él estaba muy chiquito y luego su padre lo abandonó. Primero se quedó con su abuelita materna, luego vivió con su tía y su tío político ahí en Bellavista. A pesar de que estaba muy chico, ya me platicaba que de la cama, y que de perrito, y que de posturas y todas esas cosas. Luego le pusieron el 3 diarias, porque era muy puñetero, el cabrón. Andábamos vendiendo periódico y nada más se paraba junto a un carro donde fuera manejando una mujer, y con que trajera el vestido subido, se metía la manita a la bolsa y empezaba, luego. En los baños hicimos hoyos para ver bañarse a las muchachas. Un día llegó Alberto corriendo a decirnos que Clotilde, una muchacha que estaba toda madre, se estaba bañando. Entonces nos fuimos todos a ver, y la vimos encuerada, y todos nos metíamos la mano a la bolsa y haciéndonos la chaqueta, y apostábamos a ver quién se venía primero. Alberto y yo éramos de la Palomilla de Bellavista. En ese tiempo no éramos menos de 40 muchachos. Nos juntábamos todos y decíamos vamos a jugar al burro, o luego nos poníamos a contar cuentos colorados. Cuando alguno se peleaba, íbamos todos por si algún otro se metía. En algún baile que andábamos decíamos: se ponen abusados, muchachos, y si vienen los bueyes esos de las otras palomillas y quieren estar aquí, mandándose con las muchachas, les ponen en la madre. Por eso todos los de las calles de Marte, Moctezuma, Camelia, nunca se podían ver con nosotros. Había una palomilla que cada 16 de septiembre venía con palos y toda la cosa a echar guerras contra nosotros. Las dejábamos entrar por un lado de la vecindad y cerrábamos el zaguán por el otro lado con candado, porque el hijo del portero era de nuestra palomilla, y él cerraba con candado. Ya que estaban todos adentro, cerrábamos rápido el otro zaguán, y entonces en todos los patios nos traíamos a puros piedrazos, y cubetadas de agua, y palos en la cabeza, y todo, hasta que ellos decían: ya, nos damos. Siempre tuvimos el orgullo de poner en alto el nombre de Bellavista, y nunca dejarnos de ninguno. A los golpes siempre les ganamos a todos, y siempre que se trataba de golpearse, Alberto y yo éramos los primeros que nos agarrábamos contra cualquiera. Tanto peleábamos que empecé a soñar en eso. Soñaba que Alberto y yo nos estábamos peleando, y luego son 4, 5 contra nosotros, y al tiempo de pegar un brinco para que no me peguen, me elevo y me elevo y me elevo, y llego a la altura de los alambres de la luz, y me sorprendo y digo: puedo volar, puedo volar. Entonces me tiendo y me dejo caer y le digo a Alberto: compadre, móntate. Y él se me sube y me empiezo a elevar y le digo: ¿ya ves? ¿Qué nos hicieron, compadre? No nos hacen nada. Y sigo volando y ya que paso los alambres de la luz,
Pierdo esa facultad y siento que caigo. Soñé esto mismo por muchos años. La cuestión es que en mi medio empezamos a ver la vida tan de cerca que debemos aprender a tener mucho autocontrol. En muchas ocasiones ha habido cosas que me motivan un deseo intenso de llorar. Mi padre con algunas palabras me ha dicho, me ha dado un sentimiento enorme y ha tenido muchas ganas de llorar. Sin embargo, la vida me enseñó a mostrar una máscara. Cuando estoy sufriendo por dentro, me estoy riendo. Y para él no sufro, no siento nada. Soy un cínico, un sinvergüenza. No tengo alma, por la máscara que le muestro. Pero por dentro yo capto todo lo que él me dice. Aprendí a disimular el miedo mostrando la reacción contraria, o sea, el valor, porque he leído que según la impresión que le causa uno a la persona, así es el trato. Entonces, cuando he llevado mucho miedo por dentro, por fuera les muestro que no tengo nada, que estoy tranquilo. Y me ha resultado, porque a mí no me han perjudicado como a otros de mis amigos que se ponen a temblar porque los agarran los agentes. Porque si entro callado, si entro con los ojos llorosos, si entro temblando, como decimos aquí, triste mi vida. Inmediatamente todos a la cargada. En mi barrio o se es picudo, bravero o se es pendejo. El mexicano, y creo yo que en todas partes del mundo, admira mucho los huevos, como así decimos. Un tipo que llega aventando patadas, aventando trompones, sin fijarse ni a quién, es un tipo que se la sabe rifar, es un tipo que tiene huevos. Si uno agarra al más grande, al más fuerte, a una costa de lo que le ponga a uno una patiza de perro, le respetan a uno porque tuvo el valor de enfrentarlo. Si uno grita, usted grita más fuerte. Y si cualquiera me dice, chin tu ma, yo le digo, chin cien más. Y si aquel da un paso para adelante y yo doy un paso para atrás, ya perdí prestigio. Pero si él da un paso para adelante y yo doy otro, y éntrale y ponle, güey, entonces me van a respetar. Es un pleito en ningún momento, voy a pedir tregua. Así cuando me esté el medio matando, voy a morir riendo. Esto es ser muy macho. La vida entre nosotros es más cruda, es más real que entre las personas de dinero. Un chamaco de mi medio a los 10 años ya no se espanta de ver el órgano sexual de una mujer, no se espanta de que otro tipo le esté sacando la cartera a una segunda persona, o de que abran alguno con un cuchillo. No se espanta de nada de eso. A base de ver tanta maldad, de verla tan de cerca, empezamos a ver la vida lo que es en realidad. Todos los de mi clase empezamos a conocer las crueldades de la vida tan chicos que nos damos el primer raspón y se nos forma una costra. Esa costra nunca se nos borra, como las costras de sangre, sino que ahí se nos queda, permanente, sobre el espíritu. Después, otro golpe y otra costra, y así sucesivamente, hasta que se llega a ser una especie de coraza. Después es uno indiferente a todo. Incluso la misma muerte no nos espanta. Las personas de cierta posibilidad pueden permitirse el lujo de dejar vivir a sus hijos dentro de un mundo de fantasía, de poderles hacer ver únicamente el lado bueno de la vida. No les permiten malas compañías, no les permiten conocer palabras obscenas, ni ver escenas brutales por no lastimar la sensibilidad de aquella criatura. Y como viven bajo su férula, los padres solventan todos los gastos de los hijos. Tienen el privilegio de vivir bien, pero viven con los ojos cerrados, y son ingenuos en toda la extensión de la palabra. Durante mi niñez, y aún después, pasaba gran parte del tiempo con mi palomilla. No teníamos jefe, no aceptábamos jefe. Necesita de a tiro ser demasiado bueno en todo. Algunos sobresalían por algo, pero nada más. Entre nosotros no había malvivientes como en otras palomillas. En el barrio ese por ahí donde vivíamos, había una palomilla que cuando estaban en alguna parte tomando y se veían que llegaba alguno con dinero, cuando estaba ya bastante tomado lo asaltaban, o también fumaban marihuana. Que yo recuerde, de mi palomilla, solo hubo uno que se volvió marihuano y después le hizo al piquete. En mi tiempo nunca hicimos cosa parecida. Si andábamos por la calle y pasaban las muchachas, les agarrábamos las nalgas, ¿no? Pero así eran todas las maldades que hacíamos nosotros. En ese tiempo admiré mucho a mi primo Salvador, el hijo único de mi tía Guadalupe. Era el coco de la palomilla de Magnolia, y vaya que era una palomilla brava. Sin en cambio, él los doblegaba a todos. Era muy bueno para los trompones. Pero por otro lado sentía yo cierto rencor contra él por cuestión de que le respondía mal a mi tía, y siempre lo veía yo borracho. Tomaba mucho, pero se dio más a la tomadera a causa de la mujer esa de la que estuvo enamorado. Pero ella lo dejó. Tuvo un hijo con esa mujer, pero ella se fue con otro, y ese hombre fue el que mató a mi primo con un picayelo. Cuando tenía 13 años o así, tenía yo unos amigos más grandes que yo y quisieron llevarme a Tintero, con las prostitutas.
No, muchachos, pero yo a Tintero no voy, les digo. Capaz que me mata mi padre. Y dicen, bueno, pues ¿qué? ¿Tú eres joto o qué cosa? Ahorita te vamos a pagar una vieja y te la vas a coger. Yo no quería que me pagaran alguna enfermedad. Tenía, y todavía tengo, gran miedo de una enfermedad venérea. Este miedo mío comenzó cuando todavía estaba yo muy chico. Una vez en los baños de vapor vi a un tipo que tenía la mitad de la cabeza del miembro comida y con un chorro de pus. Luego en el museo vi cómo nacen los hijos de los sifilíticos, y todo eso se me quedó muy grabado. Luego uno de los muchachos de Bellavista tuvo gonorrea 4 o 5 veces. Lloraba el pobre cuando quería orinar, y lo oí gritar de dolor cuando le hicieron unas curaciones. Un día mi papá me asustó. Cuando tenía como 12 años tuve reumatismo y andaba con los talones como lobo. De puntillas caminaba. Y mi papá que me dice, a ver, bájese los pantalones, cabrón. ¿Con cuántas mujeres de Tintero has ido? No quiero nietos que vayan a nacer tuertos, o mochos, o chuchos. Que se baje los pantalones. Vamos a verte. Papá, pero si no tengo nada. Tenía vergüenza que me viera, que ya me habían salido pelitos. Ahí estoy con toda la pena del mundo volteado para el otro lado mientras me estaba viendo mi padre. No conforme con eso me llevó con un doctor, y me acuerdo que me cayó gordo porque con un tono muy meloso me dijo, a ver, si al cabo no es cosa del otro mundo. No, no, doctor. ¿Cómo no? Acuéstate, vamos a verte. Y yo dije, bueno, viejo pinche, pues ¿qué me va a ver? Si yo le estoy diciendo que no tengo nada, y está de necio que sí tengo. Me hizo subir a la mesita y ahí me estuvo jalando el cuerito y la fregada. Y dijo, no, no tiene nada, pero de todos modos me recetó unos chochitos. Por eso no quería yo ir al Tintero con los muchachos, pero me dijeron que exprimiendo jugo de limón en el miembro después de hacerlo, ya no se le pega a uno nada. Así que fuimos. Alberto, otro y yo fuimos con la misma señora. Yo tenía tantos nervios que ni se me paraba siquiera, y las piernas me estaban temblando. Uno de los muchachos que se sube sobre ella y empezó ahí el asunto. Total que terminó y dice, ahora síguele tú. Bueno, pues, pero conste que yo no quería, y si me pegan alguna enfermedad, canijo, tú me vas a dar para que me cure. Bueno, me subí sobre de la señora, pero no fue nada que me agradara. La señora se movía en extremo. Luego me puse a pensar, a esta vieja cuántos no se la han cogido. Esta clase de viejas no me gustan, ya tienen mucha experiencia. Con esta viene el que quiere y se lo mete. No, a mí no me gusta. Bueno, pues pasó aquella cosa y los muchachos salieron muy contentos de que a mí me gustaban las viejas y ellos creían que no. Bueno, pues resulta que yo no sé. Se me metió en tal forma esta cosa, esta calentura, que decimos aquí en México, que nada más andaba pensando en eso a cada rato. Cualquier mujer que veía se me antojaba, y cuando no podía con alguna mujer, recurría al autoalivio. Creo que por ese tiempo Enoé estaba trabajando con nosotros. Era una señora que vivía en nuestro mismo patio y venía a la casa a hacer la limpieza y la comida. Su hijo era amigo mío, pues le hablé de esa cosa porque supe que el hermano de Elena, Raimundo, se la había echado. Y dije yo, ah, chirrión, ¿cómo que nomás Raimundo? Uno tiene que alcanzar taco, ¿no? Pero ella que me dice, ah, jodido, ahora verás con tu papá. Creo que mi papá andaba también aventándole sus suspiros. Nunca se me hizo con las sirvientas porque mi papá había llegado primero. Lo mismo pasó con la chata. Estaba muy gordota, y sí me caía gorda. Me acuerdo que me daba una rabia del carajo que a fuerza quería que me sentara a comer. Y si yo le decía que no, ella decía, mejor, más me alcanza. Y se sentaba, a 2 nalgas, y se comía mi comida. Pero también le hablé de esa cosa. No, dice, estás muy chamaco, hombre. ¿Pues qué? ¿Puedes? Bueno, pues usted no sentirá nada, pero yo sí voy a sentir. Déjese, ándele, ¿no? Bueno, ¿a qué? Veme a ver a mi casa. La fue a ver hasta su casa, pero ya que llegué no me hizo caso. No, estás muy escuincle tú. ¿Qué vas a saber de...? Ándale, vete pa' tu casa. Y luego me dijo de mi papá. Hasta entonces había andado de canijo con un par de chamacas de la vecindad y de la escuela. Julita, mi prima, las 3 hermanas que vivían en el patio de el medio. María, como 8 en total, pero era puro juego, de papá y mamá, porque estaba yo muy chico para otra cosa. Luego conocí a Panchita en un baile y eso fue una nueva sensación. Ella era una campeona para el baile, y nos simpatizamos, ¿no? Bailando me le pegué mucho y se me pegó mucho, y pues noté que ella se puso muy coloradita y todo. Salimos, íbamos pasando por un hotel, y yo nada más le di un empujoncito así y se metió. Pues llegamos, ¿no? Y le empecé a besar por el cuello,
por los brazos y pues ella a corresponder a mis caricias. Le quité las medias, le quité los zapatos. Así la cosa era más excitante para mí. La que se forza un poquito, que demuestra un poco de pudor, me pone más excitado. Ella era por ese estilo, que yo le quería meter la mano por ciertas partes, ella no me dejaba agarrarlas. Pues resulta que ya tanto y tanto me coloqué y cuando se lo metí, sentí una sensación completamente nueva para mí. Porque esta muchacha tenía... No sé qué término científico tenga esto, ¿no? Pero aquí se le dice perro. Es una cosa que absorbe, que chupa. Es la única mujer a la que me le subí unas 8 o 9 veces en el tiempo que estuve yo con ella. El caso es que era experta en esas lides y me enseñó diferentes posturas de aguantarme, a esperar. Es cuando aprendí a que la mujer también goza. No pensé nunca vivir con ella, porque la mujer que viviera conmigo yo la tenía que deshonrar. Las mujeres que ya se han cogido con otros no eran de mi agrado. Había un muchacho que ya mataron, la rata, que quería enseñarme a ser padrote. Me decía, no seas pendejo, hermano, te agarras una vieja, ¿no? Y le hablas y haces que te quiera mucho. Luego la deshonras y la metes a trabajar en un cabaret. Ahí bailaba mucho y tenía mucho partido con las mujeres. Yo le decía que no porque no me gustaba la idea. Luego nos enseñó a Alberto y a mí una muchacha y nos dijo su plan para bailar con ella los tres y le invitáramos a tomar cervezas hasta que ya no pudiera más y luego cogérnosla entre todos. Agarramos a la muchacha aquella y le metimos cerveza más no poder, 3 ella por una nuestra. Les metimos 2 nembutales y la muchacha nos emborrachó a los 3 y ella salió caminando derechita. La rata trataba de explicarse cómo estuvo eso. Decía, me lleva la chingada, ¿cómo va a aguantar tanto esta vieja cabrona? Alberto y yo éramos medio bajos, no vaya a creer. Él había deshonrado a una señorita y a resultas de eso hay un chamaco ahora. Él no quería nada serio con ella. Me dice, compadre, no vas a tener más remedio que hacerme el quite. Enamórala y llévatela a dormir para que yo le diga, ya me traicionaste con mi mejor amigo, y la puedas cortar. Yo por la lealtad al amigo no vi que era una cochinada, pues. En ese tiempo Alberto estaba encargado de un puesto de ropa blanca que tenía su tío en el mercado. Vendían camisetas, calcetines, medias, pantaletas de mujer, calzoncillos de hombre, bueno, ropa interior. Falté muchas veces a la escuela por irme a estar al puesto con él. Alberto estaba mermando del negocio y pues empezó a tener dinero. Total que íbamos diario al cine. Más de un año estuvimos yendo diario. Luego hay veces que ya habíamos visto una película, 3, 4 veces, y ya nada más nos metíamos. Comprábamos unos bolillos que hay grandes, virotes, y en una parte les echábamos frijoles, en otra arroz, en otra crema y en otra aguacate. Nos metíamos 2 tortas de esas cada uno, 2 o 3 refrescos cada uno, aparte, que limón, que naranjas, que pepitas, que dulces. Bueno, era un atascadero que dejábamos ahí. Alberto disparaba todo, pues él siempre tenía bastante dinero para nuestra edad. Si debía entregar al tío 100 pesos, le entregaba 75, y en esa forma, pues, su tío Alberto cuando vio que el negocio andaba muy mal lo vendió. Se lo vendió a una muchacha, Modesta. Nos disparaba tortas y aguas frescas, todas esas cosas. Tenía la cara con barros y una nube en un ojo, nada más que tenía un cuerpo reprovocativo, a todo dar, muy nalgoncita, cintura delgadita y muy bonito busto. Así que cuando no teníamos dinero para el cine la íbamos a ver. Un día ya sabíamos nuestro plan. El puesto tenía una tarima y quedaba un tanto para moverse entre la pared y la tarima. Nos brincamos la tarima y nos poníamos al lado de ella. Entonces yo empezaba. ¿Qué hubo, Modesta? Caray, te estás poniendo más buena cada día. Oh, sangrón, ¿ya vas a empezar? No, es que derecho, ¿verdad, buena? Estás a todo dar. Y luego ya empezaba a entrar en calor, ¿verdad? Entraba la plática. Oye, Manuel, ¿y qué se siente cuando hace uno eso? Porque ella era señorita, ¿verdad? Ay, pues como eres tonta, no puedo decirte. Eso necesitamos hacerlo, pues si no, ¿cómo? Estaba ella sentada en un banquito en las piernas abiertas. Le digo, mira, te voy a dar una semejanza, más o menos. Agarré y le puse la mano entre las piernas. Y luego se trata de hacerle así. Alberto en eso me hace señas que la echara. Eran las 12 del día. Éramos brutos hasta donde no. Y cuando menos pensó ya la tenía yo tirada en la tarima del puesto y Alberto que jala una sábana y que nos tapa. Traía una blusita de botones y que se la desabrocho y le empecé a agarrar los senos y a besárselos y a mordérselos y todo. Y la gente pasaba. Era hora de la plaza. Y la sábana subía y bajaba. Alberto me dijo después, pinche güey, todos te están viendo.
La sábana nada más se hacía para arriba y para abajo, y yo te pellizcaba las nalgas y tú ni sentías. Bueno, pues mientras yo le estaba entreteniendo, Alberto que agarra 2 o 3 pantaloncitos de niño, y de ahí ya sacábamos para irnos al cine. En otra ocasión la fue a ver y quise bajarle los calzones, pero a la hora de ir a hacerlo que me paro pero retespantado porque tenía sangre. Creía que estaba enferma de purgación o que estaba podrida, pues yo más tarugo, ¿verdad? No sabía que pues las mujeres se enfermaban de la regla. Esto siempre me ha parecido sucio, porque simplemente las aventuras que tuve, si hay algo que no soporto es el humor de la mujer, ¿no? Hay unas que, ¡ay, qué brutas! Huelen como la fregada. Más de una vez estábamos acá, como decimos, cachondeando. Le agarraba sus piernitas y dándole sus besos, una mordidita aquí, apretones en los senos, una mordidita allá. Hasta ahí todo marchaba perfectamente bien, ¿no? Pero a la hora de abrir las piernas salió un olor que el erecto se me cayó pero pa' pronto. A una de ellas llegué a decirle, hazme el favor de pararte y vete a lavar. Siempre fue alérgico a eso. Para ese tiempo Elena había empeorado. Yo la notaba ya medio rara, ¿no? Sería la palidez que se le estaba poniendo. Mi papá la llevó con el doctor y va resultando que era tuberculosis. Otra vez volvieron a recaer los golpes de mi papá sobre nosotros, sobre todo sobre mi hermano. Mi papá le achacó que Roberto le empujó, pero ella se resbaló, se fue para atrás y se pegó en el filo del lavadero. No creo que haya sido esa la causa, ¿verdad? Después mi papá nos culpó, a mi hermano Roberto y a mí, de que por nuestra causa se hubiera muerto Elena. Mi padre ha sido un hombre muy celoso. Creo que hasta Elena andaba queriendo dejar a mi padre por un carnicero, un chaparrito de por allí cerca. Mi papá no sé cómo se enteró, pero llegó más temprano que de costumbre del trabajo, ¿no? Agarró un cuchillo y vi que caminó para la carnicería. Roberto y yo nos pusimos listos. Agarramos piedras y palos por si aquel le quería hacer algo a mi papá. Vimos que se detuvo en la carnicería y que estuvo hablando con el carnicero. No sé qué habló con él. El caso es que no sucedió nada. Después fue a la casa y le reclamó a Elena, pero ya no con la misma energía, no con tanta altanería como le reclamaba a mi madre. Mi papá creía que Elena era muy buena, pero creo yo que él llegó a desilusionarse de ella. Mi padre encontró a un sobrino, hijo de un hermano, por casualidad. En ese tiempo salía El Pepín, una revista cómica, y en ella una sección de que fulano de tal busca a fulano de tal. Entonces este sobrino mandó un escrito. El señor David Sánchez busca al señor Jesús Sánchez, que salió de la hacienda de Huachinango el año de 1922. Entonces mi papá escribió una carta y mi primo inmediatamente se vino de Veracruz. Se vino a vivir acá a la casa de nosotros. Resultó que sí era hijo de un hermano de mi padre. Mire qué tan enterado estoy que no sé siquiera el nombre del papá de David, ni de los otros hermanos de mi padre. A mi papá ya lo daban por muerto y el día de Todos los Santos le ponían su veladora y su comida. Mi padre le había conseguido trabajo a David en el restaurante La Gloria, y todo iba muy bien. Una ocasión mi padre llegando del trabajo encontró a Elena sentada en las piernas de David. Pues a David lo tengo en muy buen concepto. Es un muchacho que no es nada maleado, un hombre íntegro. David para mí es pues el familiar que más quiero. No está corrompido, no tiene la malicia que tenemos aquí. Admiro en él la limpieza de su alma, un alma campirana, no como lo podrido de la ciudad. Por eso caí en la cuenta de que David no quería nada con Elena. Ella era la que se le ofrecía a él. Y a causa de esa dificultad, David se volvió a Veracruz. Que Dios me perdone, pero creo que mi padre estaba celoso hasta de Elena y de mí. De veras lo creo, porque cuando una persona tiene coraje lo mira a uno de un modo muy especial, y así era como me miraba mi padre. Yo no podía darme cuenta entonces, pero ahora sí puedo ver que sospechaba de Elena y de mí. Para evitar tantas rencillas entre Roberto y Elena, mi papá había alquilado otra vivienda de la misma Bellavista. Nosotros vivíamos en el 74 y Elena y su mamá, Santitos, vivían en el 103. Los 2 hermanos chicos de Elena y de su hermana Soledad también vivieron un tiempo en el 74. Santitos fue muy buena, gente con nosotros. Una señora muy simpática, muy tratable, y cosa paradójica, mi papá nos culpaba de la muerte de Elena y la mamá nunca lo tomó por ese lado. Nos habló bien y a la fecha nos habla bien. Yo ya no sentía coraje con Elena, sino una especie de cariño, de compasión. La acompañé al dispensario de tuberculosis y me impresionó mucho ver cómo le hicieron el neumo. Le descubrieron por las costillas y entonces le metieron una especie de tubo, pero sin punta. Y mi padre, pobrecito, se desesperaba. Y con los mejores doctores que conocía la mandaba. La llevó a internar en el Hospital General y mi padre me mandaba con cierta frecuencia a llevarle frutas,
a llevarle alimentos, a llevarle centavos. Si mal no recuerdo, cuando Elena estaba en el hospital, llegó un día mi papá con una jaula pajarera grande, con 6 o 12 pájaros. Me cayó de sorpresa y dije, qué raro que mi papá haya comprado pájaros, porque años atrás mi papá tenía disgustos con mi mamá porque a mi mamá le gustaban los animales. Al siguiente día que vuelve a llevar más, y así fue lleva, lleva y lleva, hasta que se hizo de una cantidad considerable. Las paredes de la cocina estaban tapizadas de jaulas. Había gorriones, cenzontles, canarios, clarines, jilgueros, hasta un correcaminos. Era una escandalera de pájaros cuando se agarraban todos cantando. Se me hacía muy bonito. Se me figuraba un campo florido. Se me figuraba estar en un bosque. Pero me caía el mal también porque siempre he sido muy flojo para levantarme temprano y mi papá antes de irse como a las 6 de la mañana ya estaba. Manuel, Roberto, arriba, pónganse a picar plátano. Luego agarré por decirle a mi papá, ay papá, me duelen mucho las piernas. Los primeros días me lo creyó y me dejó acostado todavía. Entonces se paraba Roberto a hacer la comida. Pero luego mi hermano me decía, te duele nada, nada más te haces maje para que yo haga la comida. Por kilos picábamos los plátanos machos. Teníamos un machetote, y lo revolvíamos con mosco y harina. A otros les dábamos alpiste. Poníamos la comida en cada jaula. Les cambiábamos el agua y el periódico que habían ensuciado y les poníamos otro limpio. Un día me dijo, Manuel, te vas a la plaza a vender pájaros. Sentía gusto de ayudarle a mi papá, de que mi papá se hubiera valido de mí, pero también en el fondo sentía pena. Agarré mis jaulas y ahí voy a la plaza. Estuve yendo varios días y estuve con las marchantas vendiendo. Un día miércoles llegó mi papá a verme, porque en ese tiempo descansaba los miércoles, y que va llegando uno de la forestal y no teníamos el permiso para vender. Mi papá, como nunca se ha visto en esos líos, pues se puso muy nervioso, y el tipo aquel dijo, van a tener que acompañarme. No, hombre, señor, no sea mala gente, dice mi papá. Mire, yo ahí le doy unos centavitos. Déjenos ir, hombre, ¿qué caso tiene? Y el otro se daba aires de gran señor. Total, que nos llevó a la forestal y yo creo que mi papá le hubiera dado más de mordida al policía que la multa que le pusieron. Después él vendía los pájaros únicamente con las vecinas y con las compañeras de trabajo. Luego se hizo compadre de un pajarero de las calles de Soto y hacía muy buen negocio. Yo creo que mi papá vendía los pájaros y luego palomos, guajolotes, pollos y marranos, porque, digo yo, después de trabajar muchos años descubrió que le gustaba también el comercio. Ya lo descubrió muy tarde, pero vio que sacaba más dinero así. Me empecé a dar cuenta de la existencia de mis medias hermanas Antonia y María Elena cuando he de haber tenido unos 14 años. Antes de eso no tenía la menor idea de que mi papá hubiera tenido otra esposa y otros hijos. Nada más me acuerdo que una vez, como de unos 10 años, me llevó a ayudarle al restaurante La Gloria. Salimos y cuando llegamos a la calle de Rosario me dice mi papá, espérate aquí en la esquina. Me dejó en la esquina y él se metió a una vecindad. Yo dije, ¿qué va a hacer mi papá allí? ¿A quién va a ver? Me entró así como celo y le pregunté, papá, ¿qué fuiste allí? ¿Qué le importa? Usted no tiene que andarme preguntando nada. Entonces caí en la cuenta que mi mamá estaba en lo cierto y que tenía razón de enojarse con mi papá. Ya después supe que vivía Lupita, la Lupita que dijo mi mamá. Es la mamá de mis medias hermanas. De chico no la traté y ahora puedo decir exactamente las ocasiones que he hablado con ella. Son 3. En una ocasión llegué demasiado noche a la casa y en la penumbra reparé que en la cama de mis hermanas había un bulto de más. Roberto estaba en su lugar en el suelo y mi papá en su cama. Entonces me fui de puntillas y me acerqué hasta la orilla de la cama de mis hermanas. Y me agaché y traté de ver quién era la persona que estaba ahí. Mi padre creo que yo estaba despierto y me estaba observando y me dice, «Es tu hermana». «¿Mi hermana?» «Es tu hermana Antonia». Bueno, pues ya no dije nada más, ¿verdad? Sino que agarré y me fui a acostar. Nunca nadie me había platicado de ella antes, pues ¿de dónde salió esta hermana? Y yo ansiando que llegara la mañana para conocerla. Como mujer no digamos que era atractiva, era simplemente simpática en su forma de hablar, pero demostró como cierto rencor contra nosotros desde un principio. Y con mi papá empezó a tener dificultades, pues lo aborrecía. Le contestaba en una forma grosera y me daban ganas de voltearle una cachetada en la boca para que se callara. Una vez no sé qué le estaba diciendo mi papá que no debería de hacer, y Antonia le contestó, «Yo no puedo hacer lo que se me dé mi fregada gana. ¿A ti qué te importa? ¿Te importa acaso? ¿Quién es la que sufre? ¿Quién es la que se chinga? ¿No soy yo?» Gritándole, pero gritándole a mi padre.
Le agarré aversión a Antonia a causa de eso. Es más, yo trataba de no intimar mucho con ella, temiendo que me fuera a llamar la atención como mujer. Apenas cruzamos 2, 3 palabras dentro de la misma casa. Mi hermano Roberto sí la quiso mucho. Mi padre lo supo, no sé por qué medio se enteraría. No sé si Roberto la quería como hermana o la quería como mujer, pero el caso es que la quiso en una forma exagerada. Mientras tanto, Elena no se mejoraba en el hospital y se vino a la casa. Cuando estaba muy grave, mi papá nos mandó a mi tía Guadalupe y a mí a hablarle al padre. El padre nos preguntó si nunca había sido casado mi papá antes, y le contestamos que no. Entonces procedió a casarlos en grado mortis. Mi padre creo que guarda el anillo de matrimonio. Una tarde, saliendo yo de la escuela, llegué a la casa y me dice mi hermana Marta: «Ve a casa de Elena». Llegué y la encontré tendida. Mi papá estaba contento días antes porque ella había subido de peso y él creía que era signo de mejoría. ¿Quién sabe qué pasó porque se murió? Yo recuerdo la escena muy bien. La caja mortuoria en medio de la pieza y sus 4 cirios prendidos, uno en cada esquina, y alguna gente allí. Mi padre parado en la puerta, entre la azotehuela y la pieza. Luego que se sintió entrar, se volteó y me dijo: «Miren su obra, cabrones. Ustedes fueron los que la mataron, pero así les ha de ir». Comprendo que fue el dolor que él sentía, un arrebato de desesperación, pero siempre ha tenido esa costumbre mi padre. No sé por qué, pero para cualquier cosa siempre me decía: «Así te ha de ir. Donde quiera te han de cerrar las puertas». Bueno, deseándome siempre mala suerte. Avergonzado por las palabras de mi padre, opté por esconderme detrás de la puerta y dentro de mí le decía a Elena: «Perdóneme si algún mal le hice, Elena. Perdóneme por todo lo que le haya yo ofendido». No más es lo que acertaba a decir. Roberto estaba ahí llorando por ella. Consuelo estaba también ahí y mi padre, inconsolable, culpándonos de su muerte. Estuvo tendida 2 días, no como mi madre. Después la vida siguió su curso y la enterramos en el mismo panteón que a mi mamá. Mi papá compró el pedacito de tierra en perpetuidad y le mandó hacer alrededor un marquito forrado de ladrillos. También le pagó a un señor para que cuidara la sepultura. Después que la hubimos llevado a sepultar, mi padre se portó más agrio, más hosco con nosotros. Le entró más rencor. Siempre nos ha achacado que no pudo ser feliz con ella. La vida cada vez era peor en la casa y yo más y más vivía en la calle. Mero enfrente del puesto de ropa donde íbamos Alberto y yo, había un café de chinos. Graciela, una muchacha de pelo quebrado, negro, muy bonito, estaba trabajando allí. Una ocasión me dice Alberto: «Mira qué chinita tan bonita, compadre». Le digo: «Ay, ojón, está todo dar, de veras, compadre». «Oye, qué chula está esa chamaca. ¿Cuánto vas a que me la amarro?» Pero yo lo dije así nomás, nunca pensé en serio. ¿Qué te vas a amarrar? ¿A poco te va a hacer caso? De esas pulgas no brincan en tu petate. No, mano, esa vieja anda con cuates que visten bien, que tienen centavos». Pues esa noche ahí cenamos, y vi a Graciela de pasada porque ella andaba sirviendo a unos clientes. Yo me sentía un poco apenado porque no sabía usar los cubiertos muy bien. En la casa nunca los usamos, comíamos con tortillas. Pero pronto me volví un experto porque empecé a ir al café día con día. Se volvió un hábito grande en mí. Malgasté 14 o 15 años de mi vida yendo a ese café. Le pedí un trabajo a Lin, el chino del café, pero realmente no había nada para mí. Me enseñó a hacer pan y a veces pagaba mis comidas haciendo el pan para él. Bueno, yo había apostado con Alberto que Graciela iba a ser mi novia, y pues tenía que sostener la hablada, pero para eso necesitaba dinero. Luego le dije a mi papá: «Oye, papá, pues yo tengo ganas de ganarme unos centavos. Estoy en la escuela, pero mientras puedo hacer algo aparte». Le platiqué a Ignacio, el marido de mi tía. Dice: «Pues vente a vender periódico conmigo. ¿Qué tiene de malo?». Al otro día me fui con Ignacio a vender periódico. Nos fuimos a donde está, en el Caballito, a Bucareli, a esperar las últimas noticias y el gráfico. En ese tiempo creo que valía 10 o 15 centavos el periódico. Total que nos veníamos ganando en pieza como 4 centavos y medio. Algo así. Me dieron mis periódicos y mi tío me dice: «Ahora tienes que irte corriendo». Le digo: «¿Por dónde?». «Pues por las calles que tú quieras. Nada más corres y gritas: gráfico, noticias». Pues ahí voy, corre y corre, desde el Caballito de Troya por Francisco y Madero. Luego agarré todo Brasil hasta Peralvillo, y de allí me regresé corriendo hasta la casa. Se me agotaron los periódicos y me regresé otra vez al Zócalo y le entregué los centavos a Ignacio.
«Está bueno», dice. «Mira, te ganaste 2 pesos». Entonces regresé a casa, me peiné, me lavé la cara y me fui a la escuela. En un principio le caía pero mal, mal de veras a Graciela. Digo esto porque en una ocasión estaba yo cenando en uno de los gabinetes de atrás y ella no me había visto. Estaba platicando con Alberto y él le dice: «¿Cuándo vamos al cine?» «Voy con usted, pero no lleve al sangrón esa de Manuel. Me cae muy mal». Sentí feo y dije: «Ah, chirrión, pues ¿por qué? Si no le echo nada». Se me metió a capricho y dije: «Pues ahora la hago mi novia como dé lugar». Luego ella le dijo a otra muchacha mesera: «Pues sí, es buena gente, pero me cae mal, que no hace nada, que no trabaja en nada. Nomás ahí se hace tonto con sus libritos. Se me hace que ni va a la escuela. Ni va a la escuela ni trabaja. ¿A qué puedo aspirar yo con él?». Me dio mucho gusto haber oído aquello y yo dije: «Inmediatamente me pongo a trabajar». El año estaba por terminar y estaban próximos los exámenes del 6º año. Por cierto, creí que me iban a reprobar. Comprendo que con justa razón no le caía muy bien a los maestros porque era muy rebelde y ya me querían expulsar. Pero le mandaron a hablar a mi padre y él pidió disculpas a los maestros y al señor director y me aceptaron. Pues pasé los exámenes y me dieron mi certificado de primaria. Me gradué, pero nadie de mi familia vino a mi graduación y me dio mucha tristeza. Yo esperaba que mi papá me felicitara o me diera un abrazo, pero no. Tampoco lo hizo cuando cumplí 15 años o cuando cumplí 21, que es cuando el muchacho se vuelve hombre realmente. Ni siquiera cambió su tono de voz conmigo. Después de la graduación le dije a mi papá que ya no quería seguir estudiando y que iba a trabajar. Fue el peor error que he hecho en mi vida, pero entonces no me podía dar cuenta. Tenía yo la idea de hacerme novio de Graciela y todo lo que quería era encontrar un trabajo y ganar dinero. Mi papá estaba muy disgustado porque yo no quise estudiar una carrera. Si me lo hubiera hecho ver hablándome como amigo, yo creo que me hubiera seguido en la escuela. Pero en vez de eso me dijo: «¿Así que vas a trabajar? ¿Crees que es muy bonito que alguien te esté mandando toda tu vida? Yo te doy una oportunidad y tú la desperdicias. Muy bien, si lo quieres hacer un idiota, ándale pues». Alberto trabajaba en un taller donde hacían piezas de vidrio, en una candilería. Él no sabía ni leer ni escribir, pero era inteligente y estaba ganando bien. Y como siempre queríamos estar los dos juntos, quise que me consiguiera trabajo ahí con él. Yo le conté al maestro que sabía cómo manejar las máquinas, los tornos, y entonces él me aceptó. Pero las piezas se me rompían y tenía yo las puntas de los dedos peladas y llenas de sangre por el polvo de esmeril. Me ardían horriblemente, y por fin les confesé que nunca antes había yo trabajado las máquinas. Entonces me pusieron a pulir vidrio. Esto era un trabajo fácil, pero muy sucio. Se embarra uno todo de tizne, porque se pule con tizne el vidrio. Luego me enseñaron cómo se fornan los cocolitos de las máquinas. Se agarra la pieza de vidrio con 3 dedos y se sujeta con fuerza contra la rueda para irla cortando. Pronto agarré confianza en este trabajo y ya me quedé. Raimundo, el hermano de Elena, vivía entonces con nosotros y le conseguí trabajo allí. Trabajábamos la máquina juntos y entre los dos nos echábamos unos 2,000 o 3,000 cocolitos a la semana. El maestro nos trataba bien. Cada viernes nos daba boletos para las peleas de box o para las luchas, y el día que nos quedábamos a trabajar hasta muy noche nos disparaba la cena. Pero el muy canijo sabía también cómo andarnos picando. Era muy vivo y nosotros caíamos en la trampa. Venía y me decía: «Uy, chino, Raimundo dice que él trabaja más rápido la máquina que tú». «¿Qué? ¿Voy ¿Cómo va a hacerlo más rápido si yo fue el que le enseñó?» Luego iba caminando con Raimundo y le decía a modo que no oyera yo: «Así que el chino hace 2 piezas por una tuya. Él dice que te gana sin hacer mucho la lucha». Y así Raimundo y yo, como un par de tontos, empezamos a jugar competencias. Lo hacíamos todo con una rapidez tremenda y producíamos más para el maestro. Así nos hacía trabajar el doble. Me pagaban muy poco y durante la semana había ido a un puesto de comida con los muchachos, así que me quedaron únicamente 7 pesos de la raya. Llegué esa noche de trabajar y le dije a mi papá: «Mira, papá, no me quedaron más que 5 pesos. Ten». Mi papá traía entonces el rencor ese de que se había muerto Elena, o no sé. El caso es que él estaba de pie a la orilla de la mesa y yo puse allí los 5 pesos. Se me quedó viendo fijamente, con coraje, levantó el billete de 5 pesos y me lo aventó en la cara. «Yo no soy tu limosnero, cabrón. Vaya usted a gastarse su miseria con sus amigos. Yo no le pido nada. Yo todavía estoy fuerte y puedo trabajar». Yo sentí muy feo. Me dolió mucho, porque Dios bien sabe que era todo lo que me había quedado. Después, en otra ocasión, también traté de darle centavos y me volvió a hacer la misma operación.
Ya después no volví a dar nada a mi padre. Luego otro maestro me ofreció un trabajo perforando piezas de vidrio para candilería. Pagaba por pieza y me ofreció 3,5 centavos por pieza. En otros lugares pagaba al menos, así que tomé el trabajo, pues pensé que iba a sacar más dinero. Bueno, pues trabajé duro y rápido toda la semana. Los miles de hoyos que perforé allí. El sábado, cuando se terminó la semana, el maestro dijo: «Ándenle, muchachos, a ver cuánto ganaron». El pobre hombre no sabía leer ni escribir y tenía uno de los muchachos sacándole las cuentas. Vamos a ver cuántas piezas hizo el chinito. Al pobre se le salían los ojos cuando vio que en total sacaba 385 pesos. No, no, jovencito, no. ¿Cómo le voy a pagar a un chamaco de su edad 385 pesos? Pues mejor que se quede con todo el pinche taller. No saco nada de este lugar. Únicamente lo tengo para entretenerlos a ustedes. Yo soy el dueño y Dios sabe bien que no saco más de 50 pesos a la semana. No, no te puedo dar tanto dinero. Lo malo es que trabajas muy aprisa. Bueno, maestro, si me paga por pieza tengo que apurarme, ¿no? Y usted me prometió 3,5 centavos, ¿verdad? Sí, pero no pensé que ibas a sacar tanto. Todo lo que puedo darte son 100 pesos. ¿Los tomas o los dejas? Bueno, pues tuve que tomar el dinero y ahí fue cuando empecé a odiar tener que trabajar para un patrón. Pues Graciela ya se hizo mi novia tan pronto como supo que yo estaba trabajando. Todas las noches, cuando salía del trabajo, iba al café a verla y no llegaba a la casa hasta después de las 12. Salimos varias veces al cine y yo sentía ya quererla mucho, en una forma exagerada, con verdadera pasión. Por ese tiempo fue cuando empecé a jugar baraja, pues la primera ocasión fue una vez, un sábado que yo llegaba de trabajar. Entonces entré por el zaguán, me fui todo el patio del medio de Bellavista. Llegando a donde estaba el tinaco, estaba Santiago, que ahora está preso, el que mató a un muchacho. Estaba Domingo y no me acuerdo quiénes más estaban ahí. El caso es que me dice Santiago: «¿Qué hubo tú?» «¿Qué hubo?», le digo. Dice: «Mira, mira, mira, ya viene muy trabajador, es muy trabajador el cabrón este». Le digo: «Pinche güey, tú nomás como andas aplanando calles, ¿crees que uno también nada más anda de culero?» «¿Qué? ¿A dónde estás chambeando, mano?» Le digo: «Pues estoy en los vidrios, ¿y tú, Domingo? ¿Cómo te ha ido?» «Pues bien, mano». «Bendito sea Dios», tercia Santiago. «¿Vamos a jugar, mano? ¿Un pocarito?» «No, pues yo no sé con qué se come esa chingadera, mano», dice. «Yo te enseño, yo te digo cuándo ganes». Dije yo: «Pues, ¿de a cómo vamos a jugar?» «De a 5 centavos, porque pues no sabes, vas a perder tus centavos. Todo, ¿no?» Entonces le digo: «Mira, sí, qué pendejo lo agarraste. Tú me vas a decir cuánto gane, ¿no?» «Pues no la voy a ganar, pues mira qué chiste». Dice: «No, ándale, siéntate». Entonces nos arrodillamos allá atrás del tinaco a jugar. Se veía con la luz del patio, ¿no? Bueno, ese día, como es lógico, perdí, ¿verdad? Total que pasó ese día, y me hizo pasar un coraje, ¿no? Y dije yo: «Ay, cabrón, pero ahora verás, voy a aprender a jugar». Yo nomás para sacarme de eso, ¿no? Entonces ya empecé a indagar con los amigos. Compré una baraja, ¿verdad? Una baraja usada a uno de los muchachos. Y luego les andaba yo preguntando: «Oye, aquí por ejemplo, ¿cómo son los pares? ¿Y cómo son los pules? ¿Y cómo son los pócares?» Y ya entonces me empezaron a decir. He tenido la gran ventaja, y desventaja también, de captar rápido, ¿verdad? Entonces no pasaron 8 días, cuando yo ya sabía los mates de una cosa a otra, y siempre tuve una suerte desmedida para el juego. Poco a poco, sin darme cuenta, me fui metiendo en ese torbellino del juego, y después noté que yo no podía estar sin jugar. El día que no jugaba estaba yo desesperado, ¿no? Yo buscaba a cualquiera de los muchachos que jugáramos, aunque sea de, pues, a pellizcos o de a cachetadas, ¿no? Pero teníamos que jugar. Las apuestas empezaron por 5 centavos. Ya después me jugaba yo hasta la raya. Yo siempre tengo la seguridad de que yo me sugestiono a una carta y me llega esa carta. Por ejemplo, si yo llevaba 6, 7, sota y caballo, seguro estaba yo que me entraba el rey. Ya una vez que iba yo perdiendo y que del montón de 70 pesos ya nada más me quedaban 5, luego pensaba yo: «Ya me dieron en la madre. Bueno, pues ni modo. A ver, con estos 5 pesos Dios quiere que me levante». Bueno, como cosa de magia, siempre, bueno, en 9 de cada 10 ocasiones, con los últimos 5 pesos que me dejaban, arriba. Si los 5 pesos esos ya no me los ganaban en esa mano, ya no me los ganaban en toda la noche. Bueno, pero es que luego me decían: qué hubo, cabrón? ¿No te estés dando de abajo?» «No, si aquí está la baraja».
No, pon la baraja sobre la mesa. A mí no me andes con mamadas. Nada que tienes la barajita aquí en la mano. Encímalas bien. Ay, cabrón, si no hay ratero que no sea desconfiado. No, 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 hermano. Si es que tras la desconfianza vive la seguridad, pon las cartas ahí sobre la mesa. Un sábado había yo acabado de rayar, y estaba Delfino, un señor que tiene mucho dinero. Vive en Guerrero. Tiene carros que acarrean cosas para acá. Tiene ganado y hartas tierras allá. Y yo iba llegando y me dice, ¿qué hubo, chino? ¿Qué hubo, Delfino? ¿Qué, pues? ¿Qué dice? Nada, manito. ¿Qué? ¿Echamos una manita? Pues ándale, vamos a ponerle qué chingados. Ya sabes que yo nunca digo no. Pues ándale. Nos sentamos a jugar. Bueno, ¿qué vamos a jugar? ¿Con quiénes? ¿De a cómo? Pues, de a cómo te dieron tu domingo, cabrón. De a como quieran, hermano, si yo nunca ando con la bendición de mi madre. Ándale pues, cabrón, vamos a jugar de a 5-10. Pues hasta de 10 a 20, si quieres, pendejo. Pues, ¿qué te crees? Ándale. ¿Qué? ¿Le entras, Domingo? Oh, pues aquí estoy esperando nada más que se arreglen. Bueno, pues cartas, cartas. Bueno, pues pum, pum, pum. Entonces me ganan uno doble, 10 pesos. Me ganan otro doble, 10 pesos. Y me ganan otro doble, 30 pesos. Me ganan un sencillo y yo sin ganar un solo juego. Y me ganan otro sencillo y me meten 5 juegos. Me cuesta 40 pesos. Y luego se levanta Delfino y dice, ya me voy, tengo un asunto que hacer. Se me olvidaba, hombre, este pinche compromiso. Ay, yo pensé por dentro, ¿pero este cabrón se va a levantar ganando? Ni pedo, más merezco por pendejo. Ah, ¿ya te vas? Sí, ya me voy, mano. Mira, es que tengo un compromiso. Se me olvidaba, mano, se me olvidaba. Chingao, yo no sé cómo se me fue a olvidar. Yo les iba a anticipar. Bueno, ¿pa' qué tanto pedo si ya te vas? Ándale pues, vete. Pues me dejaron temblando, ¿no? Porque yo no gané ni un juego. Uy, dije yo, cabrón. Bueno, ni hablar. Entonces, ya se pasó la noche del sábado como quiera, ¿verdad? Amanece el domingo y en ese tiempo siempre jugamos partidos de fútbol ahí. Entre los muchachos de Bellavista yo tenía fama de ser el mejor portero, jugando allá en los patios, ¿verdad? Y todos los muchachos en los partidos se peleaban por mí. Bueno, pues ese día me levanté con la intención de jugar un partidito contra los de Magnolia, que en ese tiempo traíamos pique con ellos. Salí al patio y me fue a bañar a los baños de Bellavista. Me di un duchazo y todo, ¿verdad? Y entonces algo ya cambiado. Traía mi maleta de ropa así, debajo del sobaco. Venía yo entrando así por el jardincito, cuando me encuentro a Delfino. ¿Qué hubo, chino? ¿Qué? ¿Quieres la revancha, cabrón? Pues sí, no le pegaste a Obregón, desgraciado. ¿Pues qué? Ya, vas. Pues ándale. Nomás déjame hablarle a Domingo y deja de hablarle al Perico. Bueno, pues ándale, háblale. Pues ahí vienen el Perico y Domingo. Los tres son paisanos, de la misma tierra. Entonces nos sentamos a jugar. Les gané 3 conquianes al hilo. Gané 45 pesos. Y entonces, dice Delfino, no, vete a la chingada, yo ya no te voy a dar dinero. Vamos a jugar póker. Pues ándale, vamos a jugar póker. ¿Pues qué? Pues descártalo. No, descarta madre, así entera si quieres, si no, no jugamos. No, hombre, hay que dejar comodín, el comodín es para todos. Bueno, a mí no me gusta con comodín. No, pa' mí es igual a mí, dice, cualquier culo me raspa el chile. Bueno, pues ya sabes. ¿Y tú, Perico? Le digo. No, pues este cabrón, que es el orgullo de Chilapa y que es que muy jodón y que quién sabe qué, pues a mí se me hace que es pura mula. Ay, dice, ahora verás qué chinga te voy a poner y verás con tus centavitos. Pues éntrale, cabrón, al cabo que tanto puedes traer. Pues no, pues unos centavitos, pero ahí nomás vas a chingarte, vas a sudar para quitármelos. ¿Tú, Perico? No, yo ni madre, dice. ¿Yo qué voy a pagar? ¿Estoy loco o qué? Bueno, ¿qué me importa? ¿Vas o no vas? Últimamente aquí se juega con huevos. Dinero y huevos se necesitan. Bueno, no va. ¿Tú? Cabrón, dice, me vas a agarrar. Pero yo no te corro. Puta madre, ahí están los 30 pesos. Me dan otra carta y me entra otro rey. Este llevaba par de 7. Aunque le entrara otro 7, no me importaba ya, ¿no? Par de reyes habla. Bueno, ¿quieren ver lo que me entró? Ahora te va a costar 50 pesos, cabrón. No seas cargado, dame chance. A lo mejor me entró el otro 7, ¿verdad? Y calentando acá la baraja y soplándole, luego se le embarraba así por los testículos. Dice, hay que embarrársela en los huevos para que llegue. A ver, que cuaje, que cuaje.
¿Qué hubo, qué hubo? No tiemble, chaparrito. Prenda bien el cigarro. Pues, ¿qué es eso de que le hace a usted el chingo yo sí? No, si no le tiemblo al dinero. No, si el dinero no es el que le tiembla. Si el que le tiembla es el fundillo, le digo. Entonces agarran cartas. Pras, ya hago un full. Este agarra otra carta y no hace más que 3 sietes. Bueno, ¿tú qué llevas? A ver, de una vez. Pues carajo, hermano, 1 peso. Bueno, pues 1 peso cualquiera paga. Pero espérame, para que ver si te doy la vuelta. Espérate, más huevos. Y otra vez la baraja aquí por los testículos, ¿verdad? Se la tallaba y dice: San Sisifato, si no me llega la que espero, no te desato. A ver, échate un pedo aquí tú, perico. No estés ahí de pendejo que ni hablas ni nada. Espérate, dice, que está bonita la jugada ahorita. Chingada madre, ¿quién va a ganar aquí? ¿Qué va a pasar? No, pues tú eres un cabrón, yo nomás te pago el peso. Tú estás esperando a que te revire para chingarme, ¿no? No, ahí está pagado tu peso. Bueno, pues con permiso. Agarro y jalo todos los centavos, ¿no? Bueno, cabrón, pues ¿con qué muero? Destápala, yo quiero que mueras por tus manos. Y destapa el otro rey y dice: puta madre, full, dice. ¿Cómo voy a creer eso? No, esas ya son chingaderas, ya no es suerte. Para no hacerle largo el cuento, ese día le levanto como 1000 y pico de pesos. Entonces, ya que llevaba yo esa cantidad de dinero ganada en el transcurso de unas 2, 3 horas, le dije: ya me voy, no me acordaba que tenía un compromiso. Hombre, qué la chingada. No, oye, ¿cómo te vas a ir si no estás dando en la madre? ¿Cómo te vas a ir con el dinero? Ah, bueno, lo estoy ganando, ¿no? ¿O qué? ¿Te lo robé? No, no seas. Ah, ¿te acuerdas lo que me hiciste ayer, cabrón? No te levantaste ganando. Ah, bueno, pero yo te gané con quianes. ¿Cuánto perdiste? 45 pesos. ¿Y ahorita con cuánto me das en la madre? No, no te vayas. Hablaba muy fuerte, ¿verdad? Pero hasta el extremo de pelear. No, no seas cabrón, oye, pinche Manuel. Danos chance, vamos a echarnos 3 manos. 3 manos y ya te paras. O ya te estás culeando. No, si no me culeo, hermano. De las 3 manos, todavía les gané 2. Dice: son madres estas. Esto no es suerte, es culo, son chingaderas. En mi puta vida vuelvo a jugar contigo. Nunca me habían dado en la madre en esta forma, cabrón. Tú te la apartaste. Bueno, pues si yo no estoy dando mano, nada más que tengo mi culito, pues Dios socorra a los pendejos, ¿no? Si no hubiera Dios de los pendejos, pues hermano del alma. No, yo ya no vuelvo a jugar en mi chingada vida contigo. Yo tenía una fama de ser poco menos que brujo para jugar, allá en Bellavista. Cuando yo estaba dando, siempre todos me cuidaban las manos y le juro que nunca hice una trampa. Es que era una suerte desmedida la mía, desmedida así, y me decían: no cabe duda que tienes una suerte, carajo. ¿Por qué no te vas a un casino elegante a jugar? No, ahí me dan en la madre. Ahí ya todas las barajas están capadas. Pues cómo voy a ir a jugar con talladores profesionales, ¿no? Si aquí a la suertecita, sí, me conformo con llevarme mi gastito. A pesar de haber ganado todo este dinero en toda mi vida de juego, nunca lo aproveché en algo útil. Nunca. Porque después me iba yo con los amigos y ellos andaban con sus chicas y pues yo me juntaba con ellos y entonces me soltaba disparándole a uno, disparándole a otro, y nunca hice algo práctico para la casa. Cuando mi papá se enteró de que jugaba le dio mucho coraje, por supuesto, pero nadie en mi familia supo cuánto ganaba o cómo lo gastaba. Todas las noches iba al café a ver a Graciela. Como ella tenía que andar sirviendo las mesas, con la que más platicaba era con Paula, amiga de Graciela, que también trabajaba allí. Pero cosa curiosa, aunque yo quería locamente a mi novia, Graciela, prefería platicar con la chaparra, es decir, Paula. Encontraba más comprensión en ella y yo le decía: no sea mala gente, chaparrita, encandíleme a Graciela. Y ella me decía: sí, yo le voy a hacer la lucha. Cuando me veía que estaba yo celoso de alguno o deprimido por algún disgusto con Graciela, me decía: no se aflija, Manuel, no haga caso, porque en el fondo ella lo quiere mucho. Ella me lo ha dicho. Siempre me hablaba así y me hacía sentirme mejor. Yo quería asegurar mis relaciones con Graciela para que no me dejara, porque yo tenía miedo de que me dejara. Siempre tenía pesadillas y veía que ella me engañaba de un modo horrible, y yo me desesperaba por causa de ella. Ella era muy guapa y los hombres la buscaban. Tenía mucha suerte. Algunos de los clientes le dejaban propinas hasta de 50 pesos, pero ella parecía que me quería únicamente a mí y también ella se ponía celosa de mí, más de una vez. Total, que nos disgustamos porque yo insistí en ir a Chalma con la chaparra. Paula me dijo que iba a ir a Chalma con su mamá y su hermana Dalila,
Yo también iba a ir, así que le dije, ¿nada más las 3 olas de mujeres? Ah, qué caray, pues a ver si nos vamos por ahí. Cuando se lo dije a Graciela, dice, ah, sí, pues no vas. Siempre en las pláticas que teníamos Graciela y yo, le recalcaba mucho. Mira, no sé cómo hay hombres tan tontos que son capaces de pelearse por una mujer. El día que tú llegaras a engañarme, pues yo no te peleaba, ni por ti que te quiero tanto sería capaz de pelearme. Como unos 2 meses atrás había llegado al café Andrés, uno de Puebla, y yo veía que veía a Graciela así en forma muy especial, ¿no? Pues yo tenía celos de él, y serían los mismos celos que me hacían ver que Graciela también lo miraba en una forma demasiado insistente. El caso es que el día que me tenía que ir a Chalma, le hablé a Andrés. Mira, Andrés, he notado, pues, ciertas cosas entre tú y Graciela. Si eres mi amigo, debes ser leal conmigo. Mira, yo ya me paseé con Graciela, ya la he besado, ya la he abrazado. A otra cosa más no aspiro, porque sé que no puedo ahorita. Así que créeme, yo no iba a disgustarme mucho contigo, ni iba a pasar nada entre tú y yo si me dijeras que Graciela tiene que ver contigo. Pero que no nos vea la cara de tontos. Desengáñame, yo te prometo que no levanto la mano, que no te hago nada. No, Manuel, ¿cómo quieres que Graciela vaya a tener nada conmigo si es novia tuya? A quien quieres a ti. Además yo no sería capaz de hacerte una cosa así. De veras, Andrés. De veras, Manuel. Palabra de hombre. Mientras, la chaparra y su mamá se habían quedado haciendo tortillas y huevos cocidos para llevar el itacate para el camino, como se dice aquí. Ya cargamos las maletas, nos las echamos en la espalda y nos fuimos a tomar el camión para Santiago. Tianguistengo. Por cierto, ese año nos acompañó mi amigo Alberto. Íbamos muy contentos, la chaparra, Alberto y yo, reza y cantando por el camino. En el camino hay muchos árboles y a la hora del amanecer es muy bonito aquello. El olor a campo y a madera, a veces subía uno una loma y desde arriba se veía a lo lejos algún pueblito, y las inditas ahí echando tortillas, y cientos de viajeros por el camino, caballos, burros, gente a pie. Antes de llegar al santuario, como a la mitad del camino, hay un famoso árbol, un agüehuete. El agüehuete a mí se me hacía pa' pronto el lugar más bonito de Chalma. Ahí dejan las trenzas, los zapatitos de los niños. Es un árbol gigantesco y con un gran tronco. 10 hombres agarrados de la mano apenas le dan la vuelta. Queda en medio de 2 cerros y al pie del tronco nace un riachuelo. Entonces, si uno viene cansado del camino, es tanta la fe del corazón que bañándose en esa agua se le quita inmediatamente todo el cansancio, todos los males. Hay una bajada de caracol y de ahí se ve el atrio de la iglesia, porque el santuario queda en una hondonada. Siempre me daba una gran satisfacción entrar a la iglesia y ponerme de rodillas allí en la frescura de la penumbra del templo y ver la figura del Santo Cristo de Chalma. Parecía como si a mí solo me estuviera recibiendo y eso me hacía sentir algo muy bonito, porque yo tenía mucha fe en ese tiempo. Le pedía yo al Señor, al Santo Cristo de Chalma, que me diera fuerzas, que me abriera algún camino para ganar bastante dinero para poderme casar con Graciela, y también que ella no me engañara. Nada, absolutamente nada pasó entre la chaparra y yo en ese viaje. Es más, yo quería que Alberto y ella se hicieran novios para poder salir los 4 juntos. Le platicaba a Paula mis problemas con Graciela durante los 8 días que duró el viaje, pero yo notaba que la chaparra me veía en una forma muy especial. Una vez me hice el enfermo, le dije que me había picado un alacrán, y como son venenosos, hice como que me desmayé y estaba reapurada la pobrecita, más de la cuenta, más de la que se apura uno por un amigo. Dije yo, ah, chirrión, pues ¿qué será posible? A lo mejor también me quiere ella. Pues con mi oración al señor de Chalma me salió el tiro por la culata. Andrés me dijo llegando que Graciela era su novia. Yo estaba que ardía por dentro, pero trataba de controlarme y cumplir mi palabra de que no le haría nada. Pero tenía ganas de comérmelo, creo que con todo y zapatos. Le digo, pues bueno, nada más que va a tener que decírmelo ella. Pues no, eso es lo que no se va a poder, porque de hoy en adelante no quiero que te metas con ella. Ah, no, le dije, entonces ya no es de amigo a amigo. Eso ya es de hombre a hombre y como hombre yo te voy a demostrar que soy más hombre que tú, tal por cual. Y pum, que le pongo un tromposonote que allá fue a dar. Hasta levantó los pies, que lo agarro del cuello, lo pongo contra la pared, 2, 3, que le pongo en el estómago. Yo le traía a Graciela un regalo, una polvera que compra allá en Chalma, pero cuando me dijo eso Andrés en la calle, porque me dio mucho coraje, que la rompo a patadas. Que llego con Graciela y le digo, buenas noches. Me vio y se sobresaltó. Me acerqué junto de ella y le digo, Graciela, ¿es cierto que Andrés es tu novio? Ella agachó la cara.
Contéstame, le digo. No tengas miedo. ¿Por qué no me contestas? Contéstame. ¿Es cierto que es tu novio? Entonces alzó ella la cara y se me quedó viendo con unos ojos muy tristes. No me habló, únicamente asintió con la cabeza. Mi primera reacción era haberle dado una cachetada. Pero si yo le dije que nunca me he de pelear por una mujer, le voy a demostrar que la quiero mucho. Mejor me aguanto, le digo. Ah, pues qué bien. Entonces te felicito, Graciela. Mira, yo soy jugador y de buena ley. Sé ganar y sé perder. Por esta ocasión perdí, ¿no? No importa, Graciela. Mira, aquí está mi mano. Quedamos como amigos, sin ningún rencor, sin ningún odio. Entonces ella se me quedó viendo ya con mucho coraje y se soltó llorando. Caray, digo, di la media vuelta y me salí. Era una tristeza que yo traía insoportable. Me cambié de trabajo con unos españoles. Entré ganando 8 pesos diarios. Me pagaban el 7.º día, así que eran 56 pesos a la semana, ¿verdad? Ya me sentía yo con más dinero y no le rendía cuentas a mi padre de lo que ganaba. Volviendo a Graciela, dije yo, pues si ella me hizo esto con Andrés que apenas conozco, que apenas saludo, yo se lo voy a hacer con alguien que le pueda, con alguien que de veras le duela. Entonces enfoqué mi mirada inmediatamente hacia Paula y le empecé a cortejar. Ya después seguí yendo diario al café a verla y en una ocasión le hablé para que fuera mi novia. No es correcto. Usted quiere mucho a Graciela. Siempre me ha confesado que la quiere mucho. ¿Y ahora cómo es que me habla usted a mí? No, hombre, ¿qué se cree usted? ¿Que la quiero? Si yo nomás le decía así, pues para que usted le contara y ella creyera que de veras la quería. Pero no la quiero. Bueno, ¿con quién platico cada que vengo aquí? No sé de dónde me salieron tantos argumentos. El caso es que estuve duro y duro, cortejándola, como cosa de un mes. Y ella, lo voy a pensar, y nomás me decía lo voy a pensar, pero no me decía cuándo, hasta que una noche... Bueno, pues sí, asintió ser mi novia. Graciela y Paula tuvieron un disgusto muy fuerte a causa de esto. Paula le dijo a Graciela, bueno, pues tú de qué te admiras, tú le hiciste una cochinada con Andrés, y Andrés era su amigo. ¿Entonces qué? Además no fue tu marido, ahora es mi novio, y yo lo quiero, ¿y qué? Dice Graciela, sí, lo malo es que él en realidad es tu novio, y Andrés y yo nada más lo habíamos hecho para ver si me quería o no me quería Manuel, porque Andrés vino a contarme que Manuel había dicho que no me quería nada, que nada más había tratado de burlarse de mí. Así es que fue una pantomima lo que ellos hicieron, y yo me la creí. Ya después ya no sentía querer a Paula, pero por la eterna vanidad, el pendejo machismo del mexicano, no me podía yo humillar volviendo con Graciela. Yo la quería con toda mi alma y en el fondo le quería decir, vuelve conmigo, ya vamos a andar en serio. Pero puse mi orgullo y mi vanidad por encima de todo. Mi corazón me decía que le dijera yo la verdad, pero también tenía miedo de que se burlara de mis sentimientos. Era como un juego de tácticas entre los dos, y poco a poco, sin que ninguno de los dos lo deseara, tomamos por rumbos distintos. Pues continué frecuentando a Paula y empecé a sacarla a pasear. Yo no quería que trabajara más en el café y se fue a tejer capas de niño. En una ocasión, estando en el jardín ella y yo noviando, me dice, fíjate, Manuel, que tengo que ir a ver a mi hermana a Querétaro. No quiero ir, pero está mala, y mi mamá me manda. Está preocupada. Ella me había dicho que se iba a ir a Querétaro. Resulta que después, por boca de Dalila, su hermana, supe, de esas cosas que sin querer se le salió, que no había ido a Querétaro, que se había ido a Veracruz con una amiga de ella y un señor. Me dio mucho coraje y me fui inmediatamente a su casa por ella. Íbamos caminando cuando le dije, ¿qué tal te fue en Querétaro? Pues muy bien. ¿Y tu hermana qué tal está? Pues no estaba tan mala, nada más que ya ves cómo exageran las cosas. Ya no la dejé seguir hablando. Le volteé una cachetada y le dije, a mí no me vas a ver la cara de pendejo, ningún Querétaro, ni ninguna fregada. Tú te largaste a Veracruz. ¿Quién te dijo? Ya ves que no falta, le digo. ¿No te largaste a Veracruz? Y pum, que le pongo otra cachetada. Sí, yo tenía mucho coraje con ella y le pegué. Entonces, ella llorando dice, sí, Manuel, mira, sí me fue a Veracruz, pero te juro por lo que más quiero en el mundo, que se muera mi madre si yo hice algo malo. Mira, es que mi amiga iba con ese señor y me pidió que la acompañara para protegerse. No, yo tenía como hecho que ella también se había ido con un hombre. Ah, ¿no? Le digo, pues a mí no me andes con esas cosas. Total, si eres tan fácil ahorita te vas conmigo y te vas al hotel. No, Manuel. ¿No? Le digo. ¿Cómo con aquel si te fuiste? Si eres mujer de la calle, entonces te vas conmigo. Y dime cuánto me vas a cobrar, que no puedes valer arriba de 5 centavos, porque para mí no vales más. Y ella llora, llora y llora. Mira, Manuel, acompáñame, por favor. Por caridad,
te lo suplico. En el fondo yo queriendo pues que no hubiera hecho nada malo. Fuimos a casa de la amiga de ella. Dile por favor a Manuel a dónde fuimos y con quién. Pues fuimos a Querétaro a ver a su... No, no le digas eso, dile la verdad. Pues mire, fuimos a Veracruz, yo iba con un señor, y yo le invité a ella, pues es mi amiga de confianza, porque yo no podía ir sola con un hombre, pero le juro que ella no hizo nada malo. Yo quería creer aquello, pero no estaba convencido del todo, así que queriendo o no queriendo me la llevé al hotel. Bueno, voy a explicar que cuando uno anda de novio aquí en México, al menos en el caso mío, pues cree que la mujer lo quiere a uno, pero siempre tiene la desconfianza, el recelo, ¿no?, de que no vaya a ser cierto. A través de cultivar las relaciones de novios, digamos 4 o 5 meses, un día decimos: dame la prueba de tu cariño. Si en realidad me quieres ahorita, te vas conmigo. Nunca pude comprometerme a casarme por el civil o por la iglesia. Nunca se me ocurrió. Y esto pasa con casi todos los hombres y mujeres que conozco. Siempre he pensado que si una mujer me quiere y yo la quiero, y queremos vivir el uno para el otro, los trámites legales que importan. Y si la mujer me dice que le ponga casa y después nos casemos por la ley, me hago el ofendido y digo: no es verdad que tú me quieres. ¿Dónde está el amor que me tenías si me has de poner condiciones para quererme? Y en la clase pobre también hay la circunstancia de los centavos, porque se pone uno a analizar lo que sale un casamiento, pues nada más no tiene uno para casarse. Entonces opta uno por vivir así nada más, ¿verdad? Se lleva uno a la mujer, como pasó con Paula. Además, el pobre no tiene nada que dejarle a sus hijos, así que no hay necesidad de protegerlos legalmente. Si yo tuviera 1,000,000 de pesos, o una casa, una cuenta en el banco, bienes materiales, me casaría por el civil enseguida para legalizar a mis hijos con mis legítimos herederos. Pero las gentes de mi clase no tenemos nada. Por eso digo, mientras yo sepa que estos son mis hijos, que el mundo piense lo que quiera. Un casamiento por lo civil cuesta menos que el de la iglesia, pero es más bien que uno rehúye las responsabilidades legales. Tenemos muy pegado el dicho aquel: la ilusión del matrimonio se termina en la cama. Yo no podía aceptar todas las responsabilidades legales a riesgo de sufrir un fracaso más adelante. No nos conocíamos a fondo, no sabíamos cómo íbamos a reaccionar ya en la intimidad, y las mujeres no buscan casarse porque todas las mujeres tienen la firme creencia, aquí en México, de que el amante lleva más buena vida que la esposa. El fenómeno más común es que una vez que la mujer se ha ido con uno, pues al cabo de los 6 meses, ya que pasa la luna de miel, la mujer empieza a protestar y a querer que se case uno con ella. Pero esto es lo convenenciero de las mujeres. Lo quieren tener a uno amarrado con cadenas. Tenemos la firme creencia de que una cosa es ser amantes y otra marido y mujer. Si yo le pido a una mujer que sea mi mujer, siento tanta responsabilidad hacia ella como si estuviéramos casados. El casamiento no cambia nada. Y así fue con Paula y yo. Seguimos yendo a hoteles por unos meses, pero yo ya me estaba cansando. Creo que en el fondo buscaba huir de mi padre. Buscaba la manera de irme de la casa de una vez por todas y hacerme hombre. Una noche le dije a Paula: escoge, Paula, mira, yo voy por este lado. Tu casa está por el lado contrario. Para mí hoy ya no regresas a tu casa. ¿Qué dices a eso? No, Manuel, dice, pero mi mamá y mis hermanos... Ah, entonces es que tú no me quieres. Escoge cualquiera de los 2 caminos. Nada más que si te vas para tu casa, no nos volvemos a ver nunca. Si te vas conmigo, vas a ser mi mujer. Vas a vivir conmigo. Entonces, ella optó por irse conmigo. Así fue como nos casamos. 15 años tenía yo y ella 19.